SER Podcast. Suez vuelve a tener un canal operativo y la economía tiene una crisis menos. Un virus y un barco nos han recordado la fragilidad del mundo estos días. Contra el virus seguimos luchando todavía, a las puertas de una cuarta ola que ya asoma. Pero el barco, por lo menos el barco, ha vuelto a navegar. Y esta noche ha estado ya operativa una de las principales rutas comerciales del mundo. José Luis Astre, hola. Hola Pedro, buenos días. Se acabó ese bloqueo del canal de Suez y han podido por lo menos avanzar los más de 400 barcos que quedaron atascados en el paso entre el mar Mediterráneo y el mar Rojo, aunque harán falta unos pocos días para que ese tráfico vuelva a la normalidad en este punto estratégico. Egipto prepara para hoy un gran acto para celebrarlo. Ahora la autoridad del canal va a investigar las responsabilidades de lo que sucedió. Corresponsal en El Cairo, Nuria Tesón. A las 8 de la tarde de ayer empezaron a pasar los barcos y se reanudaba el tráfico marítimo en el canal de Suez. Así se llegaba al final de un bloqueo que ha durado 6 días después de que el Ever Given, un portacontenedores de 400 metros de eslora del tamaño del Empire State, se quedará cruzado, impidiendo el paso hacia el norte o hacia el sur de cualquier embarcación. Ahora mismo queda pensar en las pérdidas, pero sobre todo en cuánto tiempo tardarán en pasar los casi 400 barcos que han estado detenidos. Algunos otros han optado por alargar la ruta yendo por el Cabo de Buena Esperanza, pero los que se han quedado tardarán al menos entre 3 y 6 días en poder cruzar el estrecho de agua que pasa por el canal de Suez. El hecho de que haya vuelto la navegación a Suez tiene consecuencias directas en nuestra economía. En los puertos españoles, para empezar, en Valencia esperan 25.000 contenedores. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. El puerto de Valencia sumará a los 4.000 contenedores diarios que gestiona normalmente en la zona de Suez unos 25.000 contenedores. Así que está diseñando un plan de contingencia que pasaría por la ampliación del horario de las terminales a partir del día 13 y la coordinación con los agentes aduaneros y los servicios y empresas portuarias como los transportistas para digerir de la manera más eficiente posible ese aumento. Las mercancías más afectadas son las exportaciones de azulejos y las agroalimentarias, y en las importaciones componentes del automóvil, producto agroalimentario no fresco, petróleo y gas. En cuanto se supo que se reflotaba el barco, bajó precisamente el precio del petróleo. Luego, al final del día, volvió a subir por la preocupación ya de que crezca la nueva ola del virus en Europa y que eso vaya a tener efectos en la demanda. Y en realidad ahí está ahora la gran preocupación en esa cuarta ola del coronavirus, que vuelve a situar la incidencia en España en los 149 casos por 100.000 habitantes, es decir, a niveles con los que empezamos marzo. Madrid y Navarra superan la situación de riesgo extremo. El fin de semana se batió récord de vacunaciones en nuestro país con 500.000 de dosis administradas, aunque lejos, eso sí, todavía del ritmo del Reino Unido. Ayer no se registró ninguna muerte, esto fue el domingo no se registró ninguna muerte por COVID en Londres. Uno de los países que más inquietan es Francia, tiene la mayor tasa de ingresos en UCI de toda la pandemia. Hay casi 5.000 pacientes en intensivos y han muerto 360 personas en las últimas 24 horas. Desde hoy es obligatorio presentar una prueba PCR para entrar a España desde Francia por carretera. La policía va a hacer controles en la frontera entre los dos países para pedir los certificados. Con las vacunas, los expertos empiezan a estudiar qué medidas pueden aliviar para la población que ya ha sido inmunizada. Mayura Lórido. Sanidad está pensando ya en ir flexibilizando medidas de protección para los vacunados, como por ejemplo rebajar el uso de la mascarilla, pero poco a poco y empezando por las residencias. Lo dijo ayer Fernando Simón. Tienen que ser colectivos bien identificados. En este caso nos referimos fundamentalmente a residencias de mayores donde la población ya está vacunada. Evidentemente se van a ir reduciendo progresivamente las medidas de control y entre ellas está el uso de las mascarillas. Yo preferiría que no planteáramos estas opciones hasta después de Semana Santa. Alivio por un lado gracias a la vacunación y por otro endurecimiento por la masiva presencia de la variante británica más contagiosa y virulenta. Los expertos del Ministerio están estudiando volver a recomendar cuarentenas de 14 días que, recordamos, se bajaron a 10. Home, saben perfectament que demà no podem donar un sí quan elements tan fonamentals com pot ser el pla de No va a haber investidura porque Junts no va a votar a favor de Pere Aragonès. Así que cuando esta mañana a las 10 empiece el pleno en el Parlamento con la segunda votación de investidura, Esquerra Republicana ya va a saber que sus socios hasta ahora, quienes siempre dieron la presidencia de la Generalitat, no se la quieren dar a ellos. Junts se va a volver a abstener, pero dice que en unos días están seguros de que llegarán a un acuerdo con los republicanos. Y en la Moncloa hoy se despide
Pablo Iglesias dejará de ser vicepresidente y ministro para convertirse en el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Hoy va a participar en el último Consejo de Ministros, cuando el Gobierno todavía negocia esa ley que él quería haber visto cerrada antes de dejar el Gobierno, la ley de la vivienda. El PSOE y Unidas Podemos han intentado avances en las últimas horas. Eladio Mizoso. El Ministerio propone definir las viviendas vacías como las desocupadas durante más de 2 años en causa justificada, con un recargo en el IBI a los dueños que tengan al menos 4 inmuebles en propiedad y con capacidad para los ayuntamientos de modular ese recargo en función de la situación de los alquileres en su territorio. Propone también reservar para alquiler al menos la mitad del suelo para vivienda de protección pública en las zonas a urbanizar. Podemos dice que se está avanzando en las fórmulas para movilizar las viviendas vacías o en la protección de los vulnerables frente a los desahucios, pero insiste en que el acuerdo de gobierno incluye poner límites a los precios del alquiler en las zonas tensionadas. Sara Selva, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Ahora que ha pasado un año desde que empezó la pandemia, más de 20 líderes del mundo, entre los que están Angela Merkel, Macron o Pedro Sánchez, han propuesto crear un tratado internacional sobre pandemias. Se han sumado también la Organización Mundial de la Salud, Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, y otros líderes de América Latina. Y lo que plantean es crear una herramienta, una estructura que sirva como base para responder ante una pandemia, porque dan por hecho que tarde o temprano habrá otra. ¿Y hoy sigue aguantando el tiempo o ya va a empeorar? Hoy todavía aguanta. La bajada de temperaturas viene el jueves, pero hoy aún hace incluso calor en algunas zonas. En Granada, por ejemplo, casi 30 grados. Bueno, en un momento vamos ya con todo. Los técnicos del Ministerio de Sanidad de la Comisión de Salud Pública se reúnen hoy para debatir sobre la estrategia de vacunación, sobre cómo adaptarla a las dosis que hay disponibles. Ahora mismo la vacuna de AstraZeneca se administra solo a las personas que tienen entre 55 y 65 años. Hoy, por ejemplo, Madrid empieza a vacunar ya a los mayores de 60 en el estadio del Wanda Metropolitano. Y luego están las dosis de Pfizer y Moderna, que se están poniendo a los mayores de 80. El objetivo, recuerden, era que ese grupo, el de los mayores de 80, estuviera vacunado para finales de marzo. Estamos a día 30, los plazos del Gobierno no se han cumplido, no se van a poder cumplir. En Cataluña, la Generalitat calcula que para mediados de abril, para mediados del mes que viene, habrá vacunado al menos con una dosis, no la pauta completa, al menos con una dosis, a todos los mayores de 80 años. Radio Barcelona, Núria Pujadas, buen día. Buen día. En un par de semanas el Departamento de Salud calcula que todos los mayores de 80 años hayan recibido al menos la primera dosis y que a mediados de mayo tengan puesta ya la segunda. Desde mediados de abril también se empezará a administrar la vacuna a las personas de más de 70. Por ahora ha recibido la primera dosis de la vacuna el 10% de la población catalana y solo un 5,3% ha recibido las dos. Con las vacunas disponibles ahora mismo, las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, el criterio es administrar las dos dosis, excepto a las personas menores de 56 años que hayan pasado la COVID. En estos casos solo es necesaria una dosis, todo con el riesgo de rebrote en Cataluña al alza, con 403 pacientes en la UCI. España ha pegado un acelerón este fin de semana en la vacunación, se han puesto 500.000 de dosis y en Bruselas mantienen su compromiso de que el 70% de la población esté inmunizada para verano, y no al final del verano, sino a mediados de julio. Y antes, para inicios del mes de junio, la Comisión Europea quiere tener listo el certificado de vacunación que están pensando para facilitar la movilidad no solo entre países diferentes dentro de la Unión, también dentro de territorios en cada país, por ejemplo, entre comunidades autónomas en el caso de España. Corresponsal Griselda Pastor, buenos días. Buenos días. Certificado para el 7 de junio. Este es el compromiso del Parlamento Europeo, que así respeta los plazos que ha reclamado la Comisión Europea, asegurando que este certificado de vacunación acabará también con los problemas de movilidad entre regiones españolas. Pero el certificado debe restaurar la libre circulación no solamente entre estados, sino esperablemente dentro de los estados, allí donde exista heterogeneidad en las restricciones, como es el caso de la España autonómica. Es López Aguilar, diputado socialista y presidente de la Comisión de Justicia y Libertades del Parlamento Europeo, donde comienza este debate con la conciencia de que está en juego una parte importante del futuro económico. La Comisión quiere salir al paso del verano, entendiendo que un segundo verano de pandemia y colapso de la actividad económica y social vinculada al turismo sería prolongar una situación que ya es, no ya preocupante, catastrófica. Debate que va a quedar restringido estrictamente al tema de la movilidad, porque Bruselas ha rechazado armonizar ningún otro uso que se quiera dar a este certificado a nivel nacional.
Mientras tanto, y ante la polémica, sobre todo en Madrid, por el turismo de extranjeros y las imágenes de fiestas ilegales y aglomeraciones en el centro de la capital, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, dice que está estudiando la posibilidad de hacer PCRs en los hoteles. Es lo que dice, pero todavía no ha aclarado ni cómo ni cuándo lo haría. Radio Madrid, Virginia Sarmiento, buenos días. Buenos días. Es su respuesta a la pregunta sobre qué va a hacer su gobierno para garantizar la seguridad ante la llegada de turistas extranjeros. La presidenta y candidata anunciaba esto. Estoy estudiando ahora la posibilidad de hacer PCRs y test en todos los hoteles. Lo estamos mirando con la Consejería de Sanidad y seguir ahondando en la responsabilidad individual. Yo creo que ya poco se puede hacer por nuestra parte. Poco más que seguir limitando la movilidad por áreas básicas de salud, aceptar el toque de queda o limitar aforos en la hostelería, decía sin moverse ni una coma de su argumentario habitual. Eso sí, detalles del plan del test en los hoteles, ni uno. Sobre viajes, la decisión de Marruecos, que desde esta noche suspende todos los vuelos con España y con Francia. Corresponsal en Rabat, Sonia Moreno. La decisión fue anunciada en la tarde de ayer y afecta a los vuelos de pasajeros, manteniendo los vuelos de mercancías. No obstante, según el comunicado de la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Turismo, los vuelos especiales de pasajeros desde estos dos destinos estarán sujetos a controles reforzados de acuerdo con el protocolo sanitario. Actualmente, 39 países se ven afectados por la suspensión de vuelos con Marruecos, medidas a las puertas del mes de Ramadán, que suele suponer gran movilidad de entrada y salida al país. Marruecos, desde el inicio de la pandemia, ha tomado medidas férreas para evitar que se propague el coronavirus. En Alemania, Angela Merkel amenaza con centralizar la gestión de la pandemia. Allí el gobierno no puede decretar un confinamiento nacional por su cuenta. La gestión depende de los Länder y todos acordaron imponer un freno de emergencia que podían activar para pausar la desescalada si aumentaban los contagios. Pero ahora, justo que están aumentando los contagios, algunos estados se resisten a aplicar ese freno. Berlín, Carmen Viñas. Alemania se debate entre parar la desescalada o imponer nuevas medidas con las que mantener la tímida apertura iniciada a principios de mes. El acuerdo de gobierno y los Länder obligaba a las regiones a aplicar el llamado freno de emergencia, por el cual se adopta medidas de forma inmediata al superar los 100 casos semanales por 100.000 habitantes. En Berlín, Renania-Westfalia y el Sarre han optado por salvar la desescalada con una ambiciosa estrategia de pruebas para aprovechar que cada ciudadano tiene derecho a un test rápido gratuito a la semana. En Berlín, a partir del miércoles, exigen un resultado negativo para entrar a comercios no esenciales, peluquerías o salones de cosmética, también en museos, galerías o monumentos, en todos ellos, además, con cita previa. Por otro lado, el Senado de Berlín obliga a las empresas a ofrecer a los empleados un test rápido al menos 2 veces por semana y a pasar a teletrabajo a la mitad de la plantilla con labores de oficina. Renania del Norte-Westfalia aplica una oferta de pruebas similar a la de la capital alemana, mientras que el Sarre ha anunciado que a partir del 6 de abril será la primera región del país en poner fin a las restricciones. Y en el Reino Unido, el gobierno de Boris Johnson ha llegado a un acuerdo para producir allí las dosis de la vacuna de Novavax, que todavía, por cierto, no ha recibido la luz verde de las autoridades. Londres, Begoña Arce. El Reino Unido va a fabricar 60 millones de dosis de la vacuna americana Novavax contra el COVID, según anunció ayer Boris Johnson. The Vaccine Task Force has reached an agreement with GlaxoSmithKline. Se ha alcanzado un acuerdo con GlaxoSmithKline para embotellar esta vacuna en el noreste de Inglaterra. Novavax está aún pendiente de aprobación oficial. Johnson pidió también a los británicos prudencia ante la tímida apertura del confinamiento. La novedad es que a partir de ahora es posible en Inglaterra reunirse en grupo de 6 personas como máximo al aire libre. También al aire libre practicar deportes como el tenis o el golf. De cara a la Semana Santa, Johnson advirtió que se debe extremar la cautela y que el país no está inmune a la tercera ola de contagios que sufre el continente europeo. Este martes es el último Consejo de Ministros de Pablo Iglesias, así que toca una nueva remodelación del gobierno. Y además de Yolanda Díaz y Yone Belarra, un cambio más, la incorporación de Enrique Santiago, el secretario general del PC, que entra en el gobierno para ser secretario de Estado de la Agenda 2030, el cargo que tenía hasta ahora Belarra. Y Sánchez ha aprovechado estos cambios para hacer también movimientos en las delegaciones de gobierno de Andalucía, Galicia y Madrid. Y en el Partido Popular, Pablo Casado se fue ayer a un colegio concertado a anunciar que, como ya hizo Vox, el PP también va a presentar un recurso ante el Constitucional contra la ley CELA. Dice Casado que esa nueva ley educativa es un atentado contra la libertad de elegir colegio. Sonia Ballesteros. El Partido Popular quiere acabar con la nueva ley de educación antes de su puesta en marcha. Tras presentar un recurso ante el Constitucional, Pablo Casado ha anunciado que si llega al Gobierno la va a derogar. En cuanto lleguemos al Gobierno, vamos a derogar la ley CELA,
porque es injusta, porque va contra la libertad de los padres y porque va contra la unidad nacional. Dice el PP que presentan este recurso porque la nueva ley no permite a los padres escoger libremente el colegio de sus hijos y se oponen también a que el castellano deje de ser lengua vehicular en comunidades como Cataluña. La llamada ley CELA fue aprobada en el Congreso por la mayoría de los grupos parlamentarios. Sus defensores señalan que quieren convertir la educación pública en el eje vertebrador del sistema. La asignatura de religión también es motivo de polémica. El PP quiere que se valore igual que otras materias como las matemáticas o la lengua, y la nueva ley acaba con esa consideración. Y sobre el futuro de los jóvenes, un estudio de FEDEA, es el Centro de Estudios de Economía Aplicada, concluye que las crisis económicas ayudan a consolidar la precariedad en el mercado de trabajo y que los jóvenes cada vez tienen salarios más bajos. Rafa Bernardo. El estudio constata el llamado efecto cicatriz, es decir, que la entrada en el mercado de trabajo cuando las condiciones económicas son adversas tiene repercusiones negativas a lo largo de la carrera laboral del individuo, pero el principal hallazgo es que el deterioro y la precariedad en momentos de recesión no se recuperan con la expansión posterior, así que los jóvenes tienen cada vez peores condiciones. Así, por ejemplo, para dos individuos que se gradúen con 10 años de diferencia en la misma provincia con la misma tasa de paro provincial, el salario del segundo será un 7% inferior y el número de días trabajados un 9,3% más bajo durante el primer año de empleo que si se compara con el primer individuo. Entre las posibles causas de este deterioro continuo, el estudio sugiere las reformas laborales que precarizan el empleo, pero también el desajuste entre oferta y demanda por el escaso peso de los estudios científicos y tecnológicos en España. Today starts a landmark trial. Estados Unidos está ahora pendiente del juicio contra el agente de policía acusado de matar a George Floyd. Lo que se juzga es si ese policía blanco, Derek Chauvin, acusado de 3 cargos de asesinato y homicidio, mató o no mató a Floyd. Pero en realidad las repercusiones que puede tener esa decisión judicial van mucho más allá. El abogado de la familia, al que escuchábamos, decía ayer que el juicio va a ser un referéndum sobre lo lejos que ha llegado Estados Unidos en su búsqueda de la igualdad y la justicia para todos. Y en México las autoridades investigan la muerte de una mujer. Tenía 36 años, era nacional de El Salvador y murió después de ser detenida por la policía. Su arresto se grabó en vídeo y las imágenes recuerdan mucho precisamente al caso de George Floyd. Se ve como 4 policías rodean a la mujer que está en el suelo, uno de los agentes la sujeta con la rodilla, asfixiándola, y luego, cuando ya pierde el conocimiento, entre todos la suben al vehículo. Murió allí, en el coche. Sobre la violencia contra los civiles en Myanmar, Estados Unidos ha decidido suspender las relaciones comerciales con ese país hasta que vuelva a haber un gobierno elegido democráticamente. Desde el golpe de Estado, que fue el 1 de febrero, han muerto más de 500 personas. Decenas son niños y hay además miles intentando huir de la represión. Hoy por hoy, con Pedro Blanco. Y esta mañana de martes podríamos rastrear la actualidad del virus contando la historia de 3 ciudades. Podríamos empezar en Londres, que el domingo registró su primer día sin un solo muerto por COVID, algo que no sucedía desde septiembre. Y ayer tuvieron lo que allí llamaron Happy Monday. Inglaterra ha empezado ya a relajar un poco sus restricciones, permite los encuentros sociales al aire libre hasta grupos de 6 personas y también permite los deportes en el exterior. Otra ciudad es París. París ha calculado cuántos turistas ha dejado de recibir por el COVID. El año pasado visitaron esa ciudad 17 millones de personas. Eso supone un 65% menos que en 2019. Así que la ciudad ha perdido 15.000 millones de euros en ingresos. Al Museo del Louvre, que recibía casi 10 millones de visitantes al año, fueron el curso pasado menos de 3 millones. Y la tercera ciudad que nos sirve esta mañana para hacer la crónica de la pandemia es Madrid. Capital de una comunidad que, igual que Navarra, ha vuelto a una incidencia que la sitúa en nivel de riesgo extremo, pero inmersa Madrid en una campaña electoral en cuya clave se lanzan los políticos acusaciones cruzadas al hablar de las imágenes por las que Madrid aparece en varios periódicos internacionales, que son las fiestas o las borracheras. Y de las que ayer habló también Fernando Simón. Es cierto que algunas imágenes que se han visto estos últimos días preocupan, y yo creo que cualquier persona sensata sentiría cierta preocupación. Y de las que ha hablado también la presidenta y candidata por el PP, Díaz Ayuso. Que yo sepa, un francés no contagia más que un chamberilero. Lo que tiene que hacer el gobierno de España es poner control real, que no lo está haciendo. Que eso no es cierto. Nos están mintiendo con el aeropuerto, porque no son controles reales que cada 10 personas uno te enseña una PCR en un móvil que a saber de qué es. Se está intentando vender esa falsa dicotomía de un francés borracho y un sanitario al lado. En fin, esa PCR que dice Ayuso que a saber de qué es la que empieza a pedir la policía en los pasos fronterizos de Francia con España para quien entre por carretera a nuestro país. En uno de esos pasos, en una de esas fronteras, está nuestro compañero Iker Ibáñez. Iker, buenos días.
¿Qué tal, Egunon? Si al menos así lo recoge el Boletín Oficial del Estado, la obligatoriedad de un resultado negativo en la prueba PCR por la mala evolución de la pandemia y por un criterio de reciprocidad. Así lo justifica el Gobierno, pero la realidad es que de momento la imagen no ha cambiado. Y os cuento cuál es la imagen a esta hora. Aquí comienza a notarse ya algo más de tráfico y los vehículos que acceden por este paso terrestre lo hacen sin problema porque no hay controles. Fuentes del Gobierno consultadas por la SER apuntan a que estos controles que realizará la Guardia Civil o la Policía Nacional serán aleatorios y descartan de momento hacer lo mismo que hace Francia, que los policiales. Veremos si en las próximas horas se establece algún tipo de control. De momento, hasta ahora, lo dicho, los vehículos cruzan aquí por la frontera. Así que Francia pide la PCR, España... Y estos son los titulares del día. La incidencia acumulada ha subido 10 puntos durante el fin de semana. Está ya al borde del riesgo alto en 149 casos por cada 100.000 habitantes. Los territorios que están por encima de los 250, es decir, en riesgo extremo, son Madrid, Navarra, Ceuta y Melilla. A las 10 empieza en el Parlamento de Cataluña la sesión de investidura de Pere Aragonés, el segundo intento, y como el viernes pasado, la abstención de Junts va a hacer que vuelva a fracasar. Este martes es el último Consejo de Ministros de Pablo Iglesias. El vicepresidente deja su cargo en el Gobierno y se va sin que PSOE y Podemos hayan llegado a un acuerdo sobre la ley de la vivienda. El tráfico en el canal de Suez ya se ha reanudado después de 6 días de bloqueo, pero sigue sin volver a la normalidad porque hay más de 400 barcos que estaban esperando para cruzar esa ruta marítima. Y en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro ha perdido a 2 ministros en 24 horas, el de Defensa y el de Exteriores, que ha dimitido ante las críticas que le culpan de torpedear el proceso de vacunación. Brasil ha tenido 4 ministros de Sanidad durante el año de pandemia. Además, Sara Selva. A partir de esta tarde, los británicos que quieran podrán cruzar la verja de Gibraltar hacia España. Se levantan las restricciones que había hasta ahora por la pandemia. Radio Algeciras, Cándido Romaguera, buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Quedan horas para que entre en vigor la disposición del Gobierno que va a permitir la entrada de ciudadanos de terceros países a través del paso fronterizo de Gibraltar. Hasta las 6 de la tarde el paso sigue restringido como consecuencia de la situación sanitaria, limitándose solo a ciudadanos gibraltareños y trabajadores transfronterizos. Desde esta tarde la situación va a ser diferente, lo que ha generado la crítica del alcalde de Algeciras por lo que pueda suponer en relación al control de la situación sanitaria. Y en Canarias, Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas 24 horas a más de 100 personas que intentaban llegar a las islas en patera. Radio Club Tenerife, Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. En concreto, 116 personas en 3 embarcaciones, 2 de ellas con 85 personas a bordo. Entre sus ocupantes, 6 menores, 2 de ellos bebés. Fueron localizadas estas embarcaciones por Salvamento al sur de Gran Canaria. En ambos casos fueron trasladadas al puerto de Arguineguín y a estas pateras hay que sumar un cayuco con 31 personas. Arribaba por sus propios medios a la isla del Hierro y a todas estas, el Foro Canario de la Inmigración, reunido este lunes, ha exigido al Gobierno central y a Europa que aplique medidas eficaces para hacer frente al flujo migratorio. Pablo Morán, con Sara Selva y con José Luis Astre. Vamos a repasar la prensa. Pablo, la imagen más repetida hoy es el barco, el canal, los contenedores. Están prácticamente todas las portadas, ya liberado y navegando por esas aguas del canal de Suez. El periódico, por ejemplo, celebra que el comercio vuelva a flote, a pesar de que todavía queda por resolver el atasco de 400 barcos que llevan días esperando el fin de esta operación para tomar esa ruta marítima. Barcos que ahora vendrán a España para descargar 65.000 contenedores. Es el cálculo que hace en su portada el diario El Mundo, que cree que harán falta 2 semanas para que nuestros puertos puedan gestionar semejante cantidad de mercancía. Y es interesante el punto de vista del editorial del País sobre los efectos de este incidente. Habla de una globalización varada, de un incidente que revela la fragilidad que rodea a esta globalización en la que estamos y que ahora se puede traducir en una pérdida de eficiencia en los procesos de producción y distribución, sobre todo de aquellos bienes que dependen de centros en el exterior. Reclama, por tanto, este diario una revisión de las rutas y de los medios de transporte para no dañar más la confianza en el multilateralismo. Bueno, luego hablamos de la pandemia, pero también hay carga política en la prensa hoy, en un día que viene muy político, por lo que va a ocurrir en Cataluña, por el último Consejo de Ministros de Pablo Iglesias. Mira, precisamente por Cataluña empezamos, por la prensa catalana. En el Parlamento, votación que bloquea Carles Puigdemont, destaca ABC. El periódico avanza que el PSC va a reclamar hoy a Laura Borràs, a la presidenta de la Cámara, el derecho de Salvador Illa a optar a la presidencia, ahora que las negociaciones de los independentistas están en bloqueo. En El País publican el escrito de Francisco Correa, el que ha enviado a la Fiscalía, en el que admite los hechos por los que le piden 76 años de cárcel y apunta al exalcalde de Boadilla, un viejo conocido de la Gürtel que se llama Arturo González y que, según
según Correa, era un amoral porque cobraba siempre dádivas por todas las adjudicaciones municipales. El Mundo asegura que Correos ha pagado 2 millones de euros en asesorías a una consultora de Panamá, a pesar de que Pedro Sánchez prometió vetar contratos de este tipo, contratos públicos a empresas de paraísos fiscales. Y en La Razón cuentan que Moncloa han asumido ya que Iglesias será vicepresidente en la sombra. El protagonismo de esta portada es para él y para Isabel Díaz Ayuso, que enseña uno de estos muñequitos que venden ahora en las tiendas y que replican personajes de series o películas. Bueno, pues le han hecho uno a ella y lo luce con todo el orgullo en la portada de La Razón. En El País, Víctor Lapuente compara los ayuntamientos y la mayoría de comunidades con lo que llama la Santísima Trinidad, que serían el Gobierno, la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña. Su élite, dice, está más pendiente de la partida de póker con sus rivales. No son tan gobernantes como ludópatas de la política. Por suerte, hay cura, propone él. La abstinencia electoral. Plantea que todas las elecciones fueran el mismo día, desprovistos del botón nuclear. Escribe, nuestros presidentes se tendrían que centrar en la gestión cotidiana. Y en La Vanguardia, Miquel Roca dice, quizá hoy tendremos gobierno en Cataluña, pero no sabremos porque no lo hemos tenido hasta ahora. Quizá no tendremos gobierno, seguiremos sin saber el porqué. Y así muy pronto lo que quedará en evidencia es que aquí, al retraso de la vacunación, hemos añadido el retraso en hacer frente a la profundidad de las crisis y a la urgencia de las medidas que haría falta adoptar para hacerle frente. Es lo que escribe en su tribuna de hoy en La Vanguardia este padre constitucional en un artículo que se titula Europa no es excusa. Vamos a echarle también un vistazo a la prensa internacional, Sara, y empezamos por las referencias al juicio por la muerte, asesinato, en fin. Los jueces tienen que decidir de George Floyd. Sí, hay imágenes del juicio en muchas portadas. En The Guardian, por ejemplo, llevan la foto del abogado y parte de la familia arrodillados en el homenaje a Floyd antes de que empezara el juicio. En el Washington Post escriben en el editorial que es evidente que algo va mal cuando una detención por pagar con un billete falso de $20 acaba con un hombre negro muriendo. Dicen que este va a ser uno de los juicios más seguidos, más vistos de los últimos años. Se puede ver en directo, igual que se vio la muerte de Floyd. El público que vio morir a George Floyd puede ver ahora si hay o no una condena. Escriben. En otro artículo dicen que la vida de Floyd, de momentos duros, de alegrías, no se recoge solo en esos minutos que dura el vídeo del asesinato, pero las percepciones de la policía americana sí se recogen en ese vídeo. En el New York Times cuentan que, aunque la prueba del vídeo es clave, muchos temen que eso no sea suficiente porque hay casos parecidos en los que el vídeo no ha bastado para conseguir una condena contra la policía. Dan estos datos. Las fuerzas de seguridad matan a unas 1.000 personas al año, pero solo 200 agentes han sido acusados en los últimos 15 años y solo 50 condenados. Así que por eso también hay tanta expectación con este caso. Y el tema ocupa también editoriales en la prensa europea, en La República, por ejemplo, en Italia. Dicen que con este juicio está en juego el honor de América. Y precisamente por esos datos que nos exponía ahora Sara de la prensa internacional, La Vanguardia interpreta que este es un juicio no por la muerte de George Floyd, sino un juicio a un ex policía, porque lo que espera una mayoría de los norteamericanos es un cambio de la actitud policial cotidiana en las calles. Se considera que ese veredicto, por tanto, tiene una importancia que va a trascender con mucho ese caso de la muerte de George Floyd. Sara, algo sobre la pandemia, o mucho, no sé. Pues mira, lo más destacado es en Francia la portada de Liberación, que es una foto de Macron sentado, de brazos cruzados, y esta pregunta: ¿a qué está esperando? Dicen que los hospitales están colapsados, la vacunación no va rápido y que Macron tiene que hacer algo. En Le Figaro llevan un reportaje sobre los turistas que vienen aquí a Madrid. Cuentan que 4.000 llegan todos los días, aunque eso es un 70% menos de lo habitual. El corresponsal describe el ambiente que hay en Barajas, lleno de periodistas, y que hay grupos de turistas, dicen, que no saben decir el nombre de ningún museo de la capital. Y en The Guardian, un apunte sobre salud mental, escribe una psicóloga y dice que es muy positivo que se abra el debate a la sociedad, que no se estigmatice, pero que hay que tener cuidado con los términos. Se corre el riesgo de utilizar mal palabras como depresión o crisis de ansiedad y atribuirlas a sensaciones que en realidad no se corresponden con esas enfermedades. Y así, dice, se sigue invisibilizando a quien de verdad las sufre. Dos historias de la pandemia. El primero es un titular esperanzador: los resultados de un estudio que han realizado en el Hospital de Alcorcón sobre la inmunidad de los sanitarios, del que da cuenta El Mundo en su portada. Ese trabajo acredita que con la primera dosis el riesgo entre ese colectivo bajó más del 60% y es casi del 100% con la pauta completa. Y una historia, un nombre propio que incluye hoy en su edición La Vanguardia, es el de la médico Ana Vidal. Es una médico jubilada que ha tenido que, o que va a tener que, devolver a la Seguridad Social la pensión recibida durante los 3 meses que volvió a trabajar en el hospital para echar un hombro, para arrimar el hombro frente al virus, frente a la pandemia.
sub-21, la selección sub-21, que se juega esta noche, estar en la fase de eliminatorias del Campeonato de Europa. Sí, es un campeonato raro, porque se han jugado esta semana terminando con el de hoy los 3 partidos de la fase de grupos y habrá que esperar luego a la última semana de mayo y ya el mes de junio para que se disputen las eliminatorias finales, que son las de cuartos, semifinales y final. Lo tiene bien la sub-21 para pasar, después de haber ganado a Eslovenia en el primer partido y de empatar con Italia en el segundo. Otro empate esta noche desde las 9 ante la República Checa les sirve para meterse en esos cuartos, pero van a buscar desde luego la victoria ante, como digo, la República Checa para ser primeros de grupo y tener un próximo rival un poquito más suave. Se enfrentarían a uno de los segundos de los otros grupos. Y el seleccionado español Luis de la Fuente nos reconocía anoche en el larguero que tiene 2 dudas. Una es la de Mingueza, que vio una roja injusta ante los italianos porque no tocó al jugador y esperan que las pruebas de vídeo les den la razón. Decía ayer que sería una buena manera de demostrarle a los jóvenes que la trampa no vale y que en este caso le quiten esa roja. Y luego está la del centrocampista Brahim, el jugador del Real Madrid cedido al Milán, que recibió un fuerte golpe en el primer partido y del que todavía no se ha conseguido recuperar, así que durante la mañana se van a despejar esas 2 dudas. Y luego está la absoluta, no hoy, sino mañana. Le va a tocar, bueno, pues esa asignatura pendiente de mejorar la imagen, que no es que haya sido precisamente buena de los partidos anteriores. Pues no, porque hemos ido bajando en el escalafón, nos costó bastante ante 2 selecciones de bajo perfil. Primero se empató ante Grecia en casa y luego la victoria sobre la bocina en el minuto 93 en Georgia, ese gol de Dani Olmo que consiguió darnos esos 3 puntos al menos. Y la victoria mañana sobre Kosovo en Sevilla es obligada porque Suecia ha ganado sus 2 partidos y solo va, recordemos, una selección de manera directa al Mundial. La que se quede segunda en el grupo tendrá que disputar otras 2 eliminatorias a doble partido, con lo cual más cargado estaría el calendario. Y pendientes también para el partido de mañana del estado físico de 2 jugadores, del delantero del Villarreal Gerard Moreno, que se ha quedado en la convocatoria para este partido pese a tener molestias musculares, se perdió los otros 2. Y luego está el caso de Sergio Ramos, que jugó los primeros 45 minutos ante Grecia, desapareció completamente del partido de Georgia, aunque dijo Luis Enrique que estaba en perfectas condiciones. Os recuerdo que Ramos, por cierto, está a 5 partidos de convertirse en el jugador que más encuentros internacionales haya disputado en la historia con una selección, así que está ahí al borde. Y sin renovar, y eso que se acaba la temporada. Sí, está muy cerquita. Justo estamos hoy a 3 meses de que termine su contrato con el Real Madrid. El 30 de junio acaba y desde el pasado 1 de enero es libre para negociar con el equipo que quiera. Parece que de momento no ha ocurrido porque el Camero no ha dicho públicamente que se vaya a ir. Tampoco ha sucedido lo contrario, así está la cosa. El capitán del Madrid y la selección está a 3 meses de ser libre. El que ya lo ha solucionado es el Kun Agüero. Se le vincula con el Barça. Ayer anunció que se iba del City de Guardiola después de 10 temporadas y que llegase al Barça podría ayudar a que renovase Messi, que tampoco lo ha hecho. Gracias, Ampe. Hasta luego. Venga, chao. A ver qué nos cuenta esta mañana Marco Antonio Aguirre. Buenos días. Buenos días, Pedro, y buenos días a todos. Hoy les quiero poner en un pequeño aprieto. Se trata de una duda moral. Imaginen que a partir de ahora, en todas las elecciones que se celebren, gana siempre el partido que ustedes más detestan. Imagínenselo. Desde ahora mismo y ya para siempre, ganará por mayoría absoluta ese partido político al que usted tiene tanta manía. Pero a cambio de eso, usted ganará cada mes el triple del dinero que gana. No hace falta que conteste en voz alta. Quédese la respuesta para usted mismo y simplemente piense cuánto vale de verdad su ideología. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. Pues hasta aquí ha llegado su experiencia de gobierno. En las próximas horas, Pablo Iglesias va a cerrar la puerta de su despacho por fuera. Y ese va a ser el preciso instante en el que se van a cruzar su futuro y su pasado, su condición de candidato y su historia como ex vicepresidente, lo que promete hacer y lo que prometió que haría. Lo primero es una pura hipótesis y lo segundo será objeto de revisión para analistas y politólogos, y esos ríos todavía vienen cargados de tinta. Saben que hay diferentes corrientes de opinión, una que concluye que entre la tensión y la acción en su paso por la vicepresidencia, Pablo Iglesias agitó más que hizo, otra que sostiene que si no fuera porque él y su partido estaban en el gobierno no se habrían conseguido algunos de los avances de mayor corte social. El caso es que a partir de ahora Pablo Iglesias se va a dedicar a remover la campaña madrileña para intentar que su partido crezca, que Ayuso no desborde y que la izquierda no desfallezca. Pero hay algunas preguntas que habrá que ir resolviendo en las próximas semanas. ¿Cómo y cuánto, de qué manera
se va a proyectar la sombra de Iglesias sobre el gobierno y sobre la política nacional. Será todavía más exigente desde fuera en el control del cumplimiento de los acuerdos del gobierno de coalición. Será ahora el Consejo de Ministros, como cuentan algunos inquilinos del ala socialista, un lugar más habitable. Tendrá Yolanda Díaz un protagonismo sin tutela. Bueno, pero además, hoy el independentismo, una parte de él, hoy el día tiene un claro perfil político. Esa parte del independentismo que representa Junts per Catalunya demostrará que sigue en su primera ola. De esa no se ha bajado nunca. Cataluña se dispone a abrir unas cuantas semanas más de bloqueo y de interinidad, pese a que, como el resto, en Cataluña el bloqueo y la interinidad llegan en un momento de necesidad, de urgente necesidad. Cataluña busca el aire que la pandemia niega. Boquean en Cataluña como boquean el resto de comunidades. Pero bloqueo e interinidad, porque algunos han decidido que hay que seguir dando la batalla por demostrar quién es aquí el macho alfa del independentismo catalán. Para Esquerra, la imagen de sometimiento a los cálculos de Junts per Catalunya es demoledora. Esquerra se impuso en las urnas. Junts de momento se impone en los despachos. En esa tensión entre el que parece que manda y el que tiene de verdad el poder, al menos hoy, es fácil repartir los papeles. Y viene un cambio de tiempo esta semana. De momento aguanta el ambiente agradable. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Tenemos 2 jornadas para disfrutar de este tiempo básicamente soleado. Hoy con más nubes, pero apenas dejarán algunas gotas. Igualmente momentos de sol y temperaturas que ya a esta hora no son muy bajas, solo un poco de frío. Durante la tarde máximas de 20 a 25 grados. Algunas nieblas en el Mediterráneo y la visibilidad irá empeorando de sur a norte porque cada vez la calima será más densa. Y antes se desencalla un megabarco que una investidura en Cataluña. Hoy es la segunda oportunidad para Pere Aragonés y hoy sus socios de Junts per Catalunya volverán a hacerle fracasar. Y encima Junts le está diciendo a Esquerra que son buenas noticias, que después de hacerle pasar por 2 votaciones fracasadas, la del viernes y la que anuncian que van a repetir hoy, el acuerdo llegará pronto. Eso dicen. José Luis Sastre, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Deberíamos mantener la abstención en el debate de investidura. Nos hubiera gustado ir más allá y es la voluntad, pero nosotros en este momento, como no hay un acuerdo de legislatura, pues nos impide dar nuestro voto afirmativo, nos impide entrar en el gobierno. El Sartadi anunció ayer que su partido se va a abstener hoy en el Parlamento, pero que van a seguir las negociaciones con Esquerra. El plazo de 2 meses, en todo caso, empezó a contar desde la votación de la semana pasada. Radio Barcelona, Núria Pujadas, buen día. Buen día. Esquerra Republicana, se contiene porque necesita a Junts, pero es evidente, es innegable su malestar. Sí, malestar entre los republicanos que recuerdan una y otra vez que ellos sí han investido a los candidatos de Junts en las últimas legislaturas. Superado el escollo del Consell per la República, Esquerra cree que no hay motivos para dilatar más esta investidura. Marta Vilalta es la secretaria general adjunta. El principal problema que ha habido estos últimos días se desvanece, ya no existe. Y por lo tanto, debemos ponernos ya en marcha y poder pedir a Junts per Catalunya que haga este gesto de responsabilidad, de compromiso para votar favorablemente y sumar los 74 Pero diputados Junts independentistas. No quiere ofrecer la presidencia de Aragonès sin antes haber cerrado el programa y repartido el gobierno. Junts en las últimas horas ha seguido pidiendo al candidato que renuncie al debate de hoy y emplee en el tiempo en negociar, pero Esquerra no quiere. Por lo tanto, en 2 horas empieza la segunda votación fallida del debate de investidura, salvo sorpresas, y con el reloj hacia nuevas elecciones ya en marcha desde el viernes, desde la primera sesión. Se abre ahora un plazo de 2 meses en el que los 2 partidos cuentan en ponerse de acuerdo y si no fuera así, a finales de mayo se convocarían automáticamente unas nuevas elecciones que se situarían a mediados de julio. Volveremos luego al Parlamento, vamos a ir hablando a lo largo de la mañana con algunos de sus protagonistas. Este pleno, lo decía ahora Nuria, empieza a las 10 y para esa hora ya habrá empezado en Madrid, llevará media hora en la Moncloa el último Consejo de Ministros en el que está Pablo Iglesias. Si la semana pasada se despidió del Senado... Esta es mi última intervención en el Senado. Quería darle... La semana pasada se despidió del Congreso. Quiero que mis últimas palabras en esta tribuna democrática, esta vez como vicepresidente del Gobierno, vuelvan a ser un homenaje a esas generaciones de españoles y españolas. Esta mañana lo va a hacer de la sede de la presidencia. Nieves Goicoechea. Nieves, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Hoy es el día en el que Pablo Iglesias se va, deja el gobierno. Así que aquí empieza una nueva etapa para él, también para Podemos, también Nieves para el gobierno. Sí, hoy el gobierno le despide, Pedro, con la aprobación de varias medidas sobre dependencia, aunque no está previsto que él salga en la rueda de prensa junto a la portavoz. Veremos cómo se despide el todavía vicepresidente durante el día de hoy. Se abre una nueva fase de relación dentro del gabinete de coalición. Yolanda
Díaz con un perfil diferente al de Iglesias. Será quien lidere los ministros morados y discuta o debata con el presidente del Gobierno directamente. Pablo Iglesias influirá desde fuera, seguirá tratando con Pedro Sánchez, pero ya como líderes de los dos partidos, según fuentes moradas. Ione Belarra, la nueva ministra de Derechos Sociales, asume un ministerio con poca influencia, con competencias muy repartidas, pero su influencia sí se medirá por su papel negociador, por ejemplo, en la nueva ley de vivienda, que todavía sigue estancada. Otra elección importante y clave es Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, persona de máxima confianza de Pablo Iglesias, respetado e influyente entre ministros socialistas y que dirigirá las políticas sociales de la Agenda 2030. Nos escuchamos luego en el abierto, Nieves. Hasta ahora. Venga. Ahora Pedro Sánchez tendrá que hacer cambios en su gabinete. Ha hecho ya algunos con delegados del Gobierno. Al de Madrid lo designa presidente del Consejo Superior de Deportes y ha cambiado también a la delegada del Gobierno en Andalucía, lo que ha recrudecido la guerra dentro del PSOE andaluz, la principal federación del partido, entre los partidarios de Pedro Sánchez y los de Susana Díaz. Y es que estos últimos días Andalucía, ese territorio, está sirviendo de espejo o de terreno para las confrontaciones internas de los principales partidos. En esta ocasión, Natalia Perales, buenos días. Buenos días, Pedro. Hablamos del Partido Socialista. Sí, el gobierno de Pedro Sánchez mueve ficha y pondrá al frente de la delegación del gobierno en Andalucía a alguien más cercano ante la batalla por controlar el Partido Socialista Andaluz, la federación más numerosa del país. El nuevo delegado será Pedro Fernández, el alcalde de Baza, que es además miembro de la Ejecutiva Regional. Se mantiene así el equilibrio territorial en el partido, ya que el nuevo delegado es de la misma provincia que Sandra García de Granada. Ella fue nombrada para el cargo hace solo 13 meses a propuesta de Díaz, por lo que su cese se interpreta como el final del entendimiento entre Díaz y Sánchez, si es que lo ha habido. Además, este relevo se produce tras mostrar Ferraz su respaldo a Juan Espadas, alcalde de Sevilla, como el mejor activo para disputarle las primarias a la secretaria general, a Susana Díaz, que por cierto está teniendo en las últimas semanas una apretada agenda recorriendo los distintos territorios de Andalucía. Gracias, Natalia. Y el mapa político se completa todavía con Ciudadanos, partido en el que varios de sus dirigentes, ahora ya exdirigentes, se están implicando en la campaña electoral, pero en la campaña electoral del PP. Tienen algo en común todos ellos, y es que son muy próximos a Albert Rivera. Aunque de Albert Rivera, seguimos sin noticias. Óscar García, buenos días. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Sí, en la lista es abultada. Se trata de exdiputados de Ciudadanos de esta o la anterior legislatura que en sus redes sociales o hacen campaña por el PP o directamente piden el voto para Isabel Díaz Ayuso. Es el caso de Juan Carlos Girauta, de Marcos de Quinto, pero también de Marta Martín o de Pablo Cambronero, quien todavía mantiene, por cierto, su acta ahora en el grupo mixto, lo que obliga a Arrimadas a quedar solo con un equipo de 9 diputados. Fuentes de la actual dirección aseguran a la SER que no se sienten sorprendidos porque todos ellos hagan campaña por el PP, porque todos ellos, dice un alto cargo, ya no representan lo que representa Ciudadanos. En el nuevo equipo de Arrimadas no descartan incluso que alguno pueda participar en algunos de los actos públicos de Isabel Díaz Ayuso. Todos estos diputados son próximos a Albert Rivera, quien, por cierto, sigue manteniendo un silencio absoluto por la situación que atraviesa su partido, el que todavía sigue siendo su partido, algo que molesta a algún que otro dirigente que considera que tendría que haber salido ya a defender a los suyos, si es que los suyos, nos dice este dirigente textualmente, siguen siendo los mismos. Si hemos conseguido controlar la transmisión durante ese periodo y que este incremento siga siendo al ritmo lento, muy lento que estamos observando, y conseguimos que la Semana Santa no tenga un impacto grande en la transmisión, podría ser que esa ola se convierta en una olita o en una ondita, esa cuarta pequeña onda. Bueno, Simón, espera, la acaban de escuchar, que venga una olita, decía más que una ola, pero el caso es que algo viene, o eso al menos dicen los números. Vamos a coger solo la incidencia acumulada. Hace 3 semanas la incidencia media en España estaba en 142 casos por cada 100.000 habitantes. A la semana siguiente bajamos, llegamos a 128 casos y el lunes pasado seguíamos en esa cota, 128. Bueno, pues ahora hemos vuelto al nivel con el que empezamos el mes de marzo, incluso lo superamos, estamos en 149, Madrid y Navarra están ya de hecho en lo que se considera situación de riesgo extremo. Mariola Lourido, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde teme el gobierno que estemos yendo? Bueno, el gobierno está preocupado porque el repunte de contagios va a continuar en los próximos días. Ahora se va a ver el impacto en la evolución de la pandemia del puente de San José, cuando hubo más movimientos y contactos sociales, y la prueba de fuego serán los efectos después de la Semana Santa. Simón reconoció ayer que estamos en las fases iniciales de la cuarta ola e hizo un nuevo llamamiento a la prudencia para evitar que su magnitud sea grande. Dependerá de que se cumplan las normas, los controles en los días festivos y del avance de la vacunación. Pero el caso es que hoy la situación de España volverá a situarse en riesgo
alto. La incidencia a 7 días ha subido mucho. En 12 comunidades autónomas la tendencia al alza es clara, con Madrid y Navarra, como decís, a la cabeza, y durante el fin de semana aumentaron los ingresos en planta en UCI y la positividad. Bueno, va a resultar fundamental para controlar la situación el ritmo al que se pongan las vacunas. Y ahí hemos tenido una buena noticia, porque este fin de semana se vacunó a 500.000 de personas en España. Es un récord desde que empezó el proceso. Nos advertías, Mariola, la semana pasada del retraso que llevábamos en este país, pero a partir de los datos que hemos dado, ¿se puede o no se puede recuperar el ritmo? Hoy, vamos a marcar en la agenda, se reúne la Comisión de Salud Pública y se reúne precisamente, Mariola, para estudiar la estrategia de vacunación. Y sobre la mesa de la reunión estará de nuevo la discusión de eliminar el límite de 65 años para la administración de AstraZeneca. Los países de nuestro entorno ya lo han hecho y tanto la Agencia Europea del Medicamento como la OMS lo recomiendan para todas las franjas de edad. Y es importante porque permitiría empezar a inmunizar con esa vacuna a los mayores de 70 años. De AstraZeneca se pusieron este fin de semana más de 300.000 dosis. Todavía quedan sin administrar 600.000. Sobre los mayores de 80, Sanidad reconoce que hasta al menos dentro de 15 días no terminará su vacunación. La Comisión de Salud Pública va a revisar la estrategia pensando ya en la anunciada llegada masiva de vacunas a partir de abril. De momento, solo el 10% de la población ha recibido una dosis, el 5% la inmunización completa. Hasta luego, Mariola, gracias. Hasta luego. En Madrid empieza la vacunación con AstraZeneca de las personas que tienen entre 60 y 65 años. Cada comunidad adapta su propia estrategia y sus capacidades, ¿no? Digo que hoy empieza esa vacunación, personas de entre 60 y 65 años en el estadio Wanda Metropolitano. Allí hay una compañera de la SER, Lidia Payo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues de momento todo tranquilo en este estadio. Hay que esperar a que lleguen los primeros citados, a quienes han avisado a través de un SMS desde el CAP, el Centro de Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad, y lo han hecho por orden de edad, de forma descendente desde los 65 hasta los 60 años. Destaca así la paradoja de que los sexagenarios vayan a adelantar a las personas de 70 en este proceso de vacunación contra el coronavirus. Recordamos que la vacuna de AstraZeneca ya se había aplicado a otros colectivos como profesionales y fuerzas y cuerpos de seguridad, también aquí en el estadio Wanda Metropolitano. Y en Madrid de lo que se sigue hablando es de las fiestas privadas, fiestas también en algunas calles, de cuya responsabilidad andan cruzándose culpas los dirigentes políticos, es decir, los candidatos que están en campaña a la búsqueda del voto. Agustín Rodríguez Agún, buenos días. Buenos días. Sí, una campaña en la que la presidenta Isabel Díaz Ayuso saca pecho de la oferta cultural madrileña, aunque se desmarca de las imágenes de turismo, de borrachera y fiestas ilegales. La oposición, sin embargo, habla de auténtico desmadre. Ángel Gabilondo y Mónica García, líderes de PSOE y Más Madrid. Debe haber un gobierno frente a la cuarta ola y frente a esta situación que digo que me parece un despropósito, de auténtico desmadre. Se están fletando aviones de turistas extranjeros porque consideran que la Comunidad de Madrid es la juerga de Europa. La oposición culpa a Ayuso de las fiestas. La presidenta dice: Madrid hace todo lo que puede. Brasil está viviendo ahora mismo el peor momento de la pandemia, con una media de 2.500 fallecidos diarios. Pero es que a esa crisis sanitaria se suma la crisis política. En un día, 2 ministros del gobierno de Bolsonaro han dimitido, el de Defensa y el de Exteriores, a quien gran parte del Parlamento acusa de impedir el acceso a las vacunas. En el caso del ministro de Defensa, no aclara si es que se va o le echan. Vamos a completar este mapa de la pandemia. Con lo que nos queda más cercano son las cifras de Europa, con Londres como la gran esperanza. Elena Castro. La capital británica no ha registrado ni una sola muerte por coronavirus por primera vez en más de 6 meses. Londres representa el 12% de los fallecimientos por la pandemia de todo Reino Unido. En Francia se ha registrado un nuevo récord de ingresados en UCIs, cerca de 5.000. El sector sanitario ha advertido al gobierno que van a tener que trasladar a pacientes a otras regiones o empezar a seleccionar a quienes atender si no se toman más medidas. Este fin de semana se han notificado 362 muertes solo en hospitales. Debido al avance de la pandemia, Marruecos ha decidido suspender desde esta noche los vuelos con Francia y también con España. Italia ha registrado más de 400 muertes y Alemania acaba de confirmar 9.500 contagios y 180 fallecimientos. La incidencia acumulada a 14 días en este país ronda los 200 casos. If that was a white citizen down the ground
Unas 200 personas se han manifestado después de la primera sesión de un juicio que ha centrado la atención de Estados Unidos y de buena parte de la opinión pública internacional. Con Minneapolis blindada ha empezado el proceso contra Derek Chauvin, el ex policía blanco acusado del asesinato de George Floyd, lo que originó las mayores protestas raciales en décadas en ese país. Y en la primera sesión el acusado ha argumentado que la muerte de Floyd fue accidental. Marta del Vado, buenos días. Buenos días. El abogado del ex policía Derek Chauvin, en su declaración de apertura, ha mostrado cuál va a ser su principal argumento de defensa durante el juicio. Y es que George Floyd no murió, según él, por asfixia, sino por una parada cardiorrespiratoria provocada por una enfermedad coronaria sumada al consumo de metanfetaminas y fentanilo. La acusación, que representa a la familia de Floyd, asegura que la gente tenía la intención de matarlo. El abogado, Jerry Blackwell, ha acusado al policía del uso excesivo de la fuerza sin justificación alguna contra una persona desarmada, esposada, inmovilizada y gritando que no podía respirar hasta la asfixia. Los testimonios de las partes durarán 4 semanas, luego el jurado popular tendrá que decidir sobre la culpabilidad o no del policía por 3 cargos de asesinato y homicidio. Los activistas contra el racismo esperan en Estados Unidos que sea una sentencia histórica para acabar con un sistema de impunidad y de injusticia racial. En México están investigando la muerte de una mujer salvadoreña de 36 años a manos precisamente de un policía, sucedido en la ciudad turística de Tulum, y en las imágenes puede verse cómo un agente clava su rodilla sobre la espalda de esa mujer. Hay una canción que dice: nos han dejado solos a los de Tudela, y así me siento hoy solo, porque cada uno está pues por donde esté. Verónica Zumanar, buenos días. Buenos días, muy cerquita de ti en Madrid, pero es verdad que te he dejado solo, eso es verdad. Sí, también José Luis Ayllón. José Luis, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bien, estamos bien. Os echo de menos. Eduardo Madina, muy buenos días. Yo también a ti y a vosotros, Pedro, buenos días. Pero oye, la tecnología es fantástica y hace que no se note nada, no se nota nada de nada. Bueno, dejadme que me vaya un poquito más lejos de lo que estáis vosotros ahora mismo de mí, aunque no estéis aquí conmigo. Nos vamos a acercar a la frontera entre Irún y Francia. Allí desde primerísima hora hay un compañero de la SER, una unidad móvil de la SER, Iker Ibáñez. Hola de nuevo, Iker. Hola, muy buenas, Pedro. Bueno, hace una hora, a las 7:30, nos contabas que no había controles en esa frontera. Hoy, desde hoy, España pide pruebas PCR negativas, claro, a quienes quieren entrar a través de esa frontera por tierra desde Francia hasta España. Decías hace una hora, no hay controles, pero algo ha cambiado en los últimos minutos. Sí, por un instante, por un momento la cosa había cambiado. La Guardia Civil ha montado un primer control en el puente internacional de Santiago. Aquí estamos. Un control que ha durado unos 20 minutos aproximadamente. Te puedo decir que desde las 8 menos 10 hasta las 8:10. Aquí la prensa, lógicamente, hemos preguntado y lo que nos han dicho es que con la cola que se estaba formando no era posible mantener el plan establecido, y así de la misma, bueno, pues han desmontado el control y se han retirado. A esta hora ya se nota una mayor densidad, hay movimiento, no sé si pueden escuchar esos vehículos, camiones, furgonetas de fondo, pero es difícil, por no decir imposible, saber si los que son franceses están accediendo a España por esta frontera guipuzcoana con el certificado de esa PCR negativa, precisamente por esa ausencia de controles. El caso es que fuentes del gobierno ya nos habían informado aquí a la SER que los controles serían aleatorios, porque entienden que estando la frontera abierta no puede ser de otra forma, mientras Francia, justo en sentido contrario, lo estamos viendo, pues mantiene ahí sus puestos que los mantienen de forma permanente. Y esto es lo que te puedo contar desde aquí. O sea, y que del otro lado tú ves que Francia sí para a los coches que llegan. Sí, no te diré que para a todos y cada uno de los vehículos, porque también, ese parón a los vehículos es aleatorio, pero la garita está en los 3 pasos montada de forma permanente, no solo por la cuestión epidemiológica, también por motivos antiterroristas, pero es aquí donde ellos pueden solicitar esa PCR también a quienes acceden a Francia. De lo contrario, bueno, pues la medida en vigor desde esta medianoche por parte del gobierno de España, si lo recogí el boletín, pero lo que te digo, el primer control, aquí hemos venido la prensa a buscar ese control, a saber cómo se iba a fiscalizar esta medida, y el control de momento ha durado esos 20 minutos. Gracias, Iker. Pues quédate ahí pendiente, si vuelven o no los controles. Un abrazo. Es peculiar, ¿no? Verónica, Eduardo, José Luis, el argumento de que levando el control porque se está formando una cola. Pues bueno, pues era previsible, ¿no? Es decir, si tú empiezas a pedir la PCR. Bueno, esta medida que empieza hoy guarda relación con alguna reflexión que ya hemos hecho en este abierto durante toda esta pandemia, que es
¿Cuál es el grado de cumplimiento de las normas que se imponen para dotarnos de una mayor seguridad frente a las diferentes olas? Esta se adopta no solo en reciprocidad con Francia, porque Francia nos la pide, sino porque se entiende también que es una manera de control sanitario de las personas que llegan a nuestro país desde otro país. De la misma manera que en Barajas o en los aeropuertos se supone que se controla la llegada de las personas que deben cumplir las normas sanitarias básicas establecidas por cada país. Otra cosa es, Verónica, que eso luego ocurra de manera eficaz, digamos. Efectivamente, y lo hemos hablado en otras ocasiones, que el cumplimiento de las medidas no está siendo el que debería, en tanto en cuanto... Uno, las personas o los ciudadanos cada vez tenemos una laxitud mayor o nos estamos relajando frente conforme van pasando las olas, ¿no? Ayer Simón habló de una incipiente cuarta ola. Olita, digo que puede ser una olita. Bueno, sí, ya veremos. Es que esto es lo que le pasa a veces a Fernando Simón, ¿no? Que por querer poner paños calientes luego se tiene que comer sus palabras, cosa que un portavoz debería intentar dejar de hacer, sobre todo cuando tiene una responsabilidad tan importante, ¿no? Y en segundo lugar, esa laxitud que pues cognitiva y emocionalmente pues te lleva a relajar las medidas que estás tomando, también es por una regulación que no entiendes. Y esto es algo que los juristas, los que se dedican a estudiar las leyes, lo ponen encima de la mesa enseguida. Es decir, la gente no cumple las medidas que no entiende. Y cuando tienes una incoherencia tan grande como decir, oye, yo no puedo ir a Cuenca, pero sí que un señor de París puede venir a Madrid o puede venir a Benidorm, incluso se puede mover dentro del Estado español sin ningún tipo de cortapisa, pues como no lo entiendo, no lo cumplo. Entonces, por ejemplo, se habló para Navidad y acabó, ¿no? Para Navidad la Comunidad Valenciana perimetró todas sus fronteras para que la gente no acudiera. Pero ese perimetraje era más voluntario que policial, es decir, efectivamente luego la Comunidad Valenciana tuvo unos malos datos, pero porque no se cumplieron esas medidas. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de poner medidas sobre las medidas y más medidas que no se cumplen, porque al final tenemos un aparataje legal que se ve como absolutamente frívolo e inservible porque la gente no lo cumple. Ahora hablaremos de la dimensión política y escucharemos a Ayuso hablar de los franceses precisamente y de la actitud que ella reprocha a la Moncloa en plena campaña electoral. Eduardo y luego José Luis. Yo creo que estamos viviendo una fase ya quizá larga de una cierta fatiga pandémica, ¿no? En el sentido de que las autoridades la tienen ya, las autoridades, me refiero a todas, se nota ya que hay cansancio del peso de este largo año de confinamientos, olas, olitas y oleajes, con tanta gente que ha fallecido, con un impacto tan brutal de esta pandemia. Ya nos hemos insensibilizado, yo creo que ya hace tiempo, Pedro, pero los números siguen teniendo una entidad inmensa para la cantidad de tiempo que ha pasado desde que el virus entró por la puerta de este país y se instaló a nivel mundial y también aquí en España, ¿no? Y yo creo que esa fatiga pandémica se ha trasladado también a la sociedad española. Irremediablemente era cuestión de tiempo, porque llevamos un año desde que empezaron, algo más de un año, desde que empezaron los confinamientos y los problemas derivados de esta pandemia, ¿no? Y es verdad lo que dice Verónica, yo creo que existe un sudoku de normas de difícil interpretación, sudoku en el sentido de que hay 17 marcos regulados, marcos normativos, si quieres, de convivencia con esta pandemia o a partir de esta pandemia en las 17 comunidades autónomas, y anomalías y contradicciones poco o nada explicadas como la que ella ha planteado. La posibilidad de moverte con más facilidad entre países, es verdad que con control de antígenos o de PCR, que entre distintas comunidades autónomas del propio país, ¿no? O sea que todo eso está entre nosotros, pero es evidente que el control fronterizo es normal que haya colas en la frontera. Ojalá las hubiera habido en el mes de febrero del año pasado. José Luis. Y en el mes de enero. Y en el mes de marzo, porque a partir de ahí seguramente el volumen de entrada del virus en España hubiera sido menor. José Luis. Llevamos un año y pico ya con una situación, digamos, de difícil comprensión por parte de mucha gente, y es lógica la fatiga pandémica. Me gusta el concepto que ha acuñado ahora Eduardo. Y además ahora estamos en una etapa que desde mi punto de vista tiene dos vertientes, ¿no? Por una parte hay una especie de convivencia con la pandemia que tiene que ver con ese argumento de empezar a insensibilizarnos ante determinados datos,
y por otro lado pues a la sensación esa de intentar hacer todo aquello que puedes hacer, intentando cumplir al máximo evidentemente todas las normas que hay para ello. Y después una parte de cierta incongruencia en lo personal y en lo colectivo, ¿no? Entre poner en una balanza, en una triple balanza, aquello que queremos hacer, aquello que podemos hacer y aquello que debemos hacer los ciudadanos. Y todo eso pues provoca pues una serie de distancias o de diferencias a la hora de afrontar este problema. Si a eso le incluimos el comentario político permanente pues de todos y cada uno, pues viendo un poco la paja en el ojo ajeno, pero no siendo capaz de ver la viga en el propio, pues todo eso es un cóctel evidentemente muy complicado de gestionar. Yo al final creo que el problema que tenemos, la parte mala es que hay una gran fatiga. La parte buena es que los comportamientos, tanto desde el punto de vista de las administraciones como desde el punto de vista de los ciudadanos, coinciden bastante con el final de una pandemia. Es decir, empieza a haber más vacunas, empieza a haber gente que ya, pues supongo que se considera que está fuera de riesgo por haber sido vacunado, por haber pasado la enfermedad, etcétera, etcétera. Y todo eso está generando, pues estos, esperemos que sean últimos momentos de una situación que pues se ha alargado demasiado en el tiempo. Vamos a escuchar algunas de las cosas que se dijeron ayer. Por ejemplo, esta reflexión sobre qué riesgo supone un francés frente a qué riesgo supone un chamberilero que hacía ayer la presidenta madrileña. Mientras se cumplan las normas, que yo sepa, un francés no contagia más que un chamberilero. Por tanto, lo que tiene que hacer el Gobierno de España es poner control real, que no lo está haciendo. Que eso no es cierto, nos están mintiendo con el aeropuerto, porque no son controles reales que cada 10 personas uno te enseña una PCR en un móvil que a saber de qué es, que se está intentando vender esa falsa dicotomía de un francés borracho y un sanitario al lado, como dando a entender que el Gobierno de la Comunidad de Madrid... mientras se cumplan las normas, las claves, que este fin de semana hemos visto que no se cumplen las normas. Es decir, que algunos de los que vienen se las saltan literalmente a la torera. Pero dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que una cosa es la realidad y otra cosa es el relato que se construye. De la factoría de la Moncloa, que ya la conozco bien, ahora viene el miedo, el intentar seguir alimentando la preocupación de los ciudadanos para contraponerlo con la imagen de un francés bebiendo, por ejemplo. Esto ya me lo conozco bastante bien, cómo se va fabricando el relato. La teoría de Díaz Ayuso, por tanto, es que no hay por qué preocuparse, porque los datos en Madrid, dice ella, avalan que en la segunda y en la tercera ola, pese a tener una parte de la economía abierta, no del todo, pero muy abierta, no se sufrió ningún tipo de colapso, ni siquiera riesgo de colapso en los hospitales. Claro, el gobierno no oculta que las imágenes le preocupan. Me preocupa esas imágenes, me preocupa porque esa no es la imagen de mi país. Porque la imagen de nuestro país es gente responsable, gente que cumple, gente que se levanta cada día y sabe cuáles son las limitaciones, sabe que cuidándose de sí mismo cuida a los demás. Por tanto, tenemos que ver qué es lo que no se hace bien para que eso no se vuelva a producir. Esa no puede ser la imagen. Bueno, con brevedad, que tengo 5 minutos antes de marcharme a Valencia. Eduardo Madina, claro, hablabas de la fatiga pandémica. La fatiga pandémica tiene una dimensión de fatiga político-pandémica, ¿no?, a la que nos podemos ver sometidos los ciudadanos, y efectivamente esta va a ser una constante en esta precampaña y campaña electoral madrileña. Indudablemente, ¿no? Una insoportable sensación de campaña inoportuna, o de más inoportuna imposible, porque están discutiendo, y además es una campaña un tanto vacía, porque no sabemos muy bien de qué hablan. Sabemos que van girando los mensajes un día y otro, pero no tenemos claro ni las causas exactas, ni el porqué de las campañas, ni los objetivos que plantean los distintos partidos en este nudo de ruido o de ruidos que se ha ido creando alrededor de esta campaña, ¿no? Bueno, es verdad que a lo mejor hay factorías que han tratado de elaborar mensajes, pero no son las únicas, porque la suya también ha elaborado el suyo. Es decir, el Instituto Nacional de Estadística dice que en el mes pasado, de todos los franceses que entraron en España, tan solo el 5,5% entraron en Madrid. El resto fueron principalmente a Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Canarias. Pero ella ha hecho ostentación. Ella, la presidenta actual de la Comunidad de Madrid, de la señora Díaz Ayuso, ha hecho ostentación de esta política de puertas abiertas, de Madrid es una fiesta, de aquí no hay ningún problema, de vengan todos aquí y salgan de bares, porque yo creo en la libertad frente al socialismo y el comunismo, y he hecho de esa libertad ejercitada en las calles una especie de respuesta
un poco punky a estas restricciones de movimiento que nos exige una pandemia, ¿no? Por tanto, factorías hay muchas y de muchos colores. La suya está jugando y además bien fuerte en esta campaña electoral. José Luis y luego Verónica. Sí, yo no creo que exista un intento de efecto llamada por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Sí que es verdad que ha planteado Isabel Díaz Ayuso desde hace ya bastantes meses un sistema distinto, una forma distinta de afrontar la pandemia, pues dentro de las limitaciones que establece el estado de alarma, en el que recuerdo que seguimos sumidos, y sus datos, los datos de la Comunidad de Madrid, siendo peores, hoy es la segunda comunidad autónoma con más incidencia, no es radicalmente distinto a lo que ocurre en otras partes del territorio nacional. Lo que a mí de todas maneras sí me preocupa, por eso yo antes decía lo de la triple balanza y la incongruencia que se produce, es ver al gobierno de España cómo está actuando en cierta forma de comentarista político en lugar de actor realmente administrativo de lo que tiene que ser las soluciones que hay ante esta situación. Es decir, si en España, si a Madrid, al conjunto de España, como ahora decía Eduardo, y a Madrid especialmente, pueden venir más o menos ciudadanos de otras partes de Europa, es porque los aeropuertos están abiertos, porque el control de los aeropuertos depende del gobierno de España y porque el control después del cumplimiento de las normas en las calles, las imágenes que a todos nos desgarran estos últimos días, depende tanto de la Policía Municipal, por supuesto, como también de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Es decir, que yo creo que aquí lo que deberíamos tener es menos comentaristas por parte de los políticos y más acción. Es decir, lo que acabamos de escuchar hace un momento en la frontera de Irún, de que dejo de pedir una PCR porque se va a montar una cola, es una muestra clara de cómo se está afrontando esta situación en un tema tan importante como es el control de fronteras. Verónica. Que la pandemia haya sido el pim pam pum político de este año es triste, pero que ya se ponga en una campaña electoral de una forma tan descarada llama al cielo, porque este tema no se puede tratar con rigor. Es decir, a mí me sorprende muchísimo como cuando vemos pateras de gente absolutamente pobre intentando venir al continente europeo, ahí la derecha hable de efecto llamada. Y cuando en España la política migratoria que tenemos no es de las más laxas del mundo, precisamente porque es parte de la Unión Europea, y con todos los bares abiertos, con todos los restaurantes y con además la permisibilidad o semipermisibilidad que se tiene con las fiestas ilegales, es un clamor europeo de efecto llamada, que París esté cerrado, que Roma esté cerrado, que Berlín esté cerrado, y que Madrid esté enviando al mundo esa imagen de enviando Barcelona, o que no está enviando Valencia, como hablaba Edu, a pesar de que los números son evidentes. Eso no es efecto llamada. Entonces, claro, aquí se está creando una dicotomía fantástica para una campaña electoral, y Ayuso, la de la libertad, que a mí me parece que más que el liberalismo tiene que ver más con el libertinaje, que las dos vienen de la misma palabra, pero significan cosas radicalmente distintas. La primera es una corriente liberal, o sea, una corriente ideológica que nos podría explicar mucho mejor Ayllón, y la segunda es sálvese quien pueda y que cada uno haga lo que considere. Dejadme que añadamos algo, porque hoy varios jefes de gobierno de diferentes continentes firman una reflexión de largo recorrido. Es interesante porque esta pandemia nos ha situado ante muchos de los déficits de esta acción global frente a una amenaza sastre que se ha demostrado global. Una veintena de jefes de Estado y de Gobierno que respaldan una propuesta de la Unión para crear un tratado contra las pandemias e inciden en que esto no va de países solitarios, lo decías, ¿no? Nadie estará a salvo hasta que el mundo no lo esté, escriben. Así que proponen una acción conjunta para una arquitectura sanitaria internacional que garantice un acceso universal a las vacunas. Habrá otras pandemias, se puede leer, y ningún gobierno u organismo multilateral podrá hacerle frente por sí solo. Así que habla de unirnos en una comunidad mundial para una cooperación pacífica que vaya más allá de esta crisis. Además de los presidentes como el español, el británico, el portugués, hay varios africanos, está el director de la OMS o el presidente del Consejo Europeo en este texto que publican varios medios. Aquí en España lo podemos leer, por ejemplo, es una tribuna que publica a toda página el diario El País. Bueno, retos, y de los retos siempre se puede desprender alguna oportunidad. Imaginen que efectivamente se avanza en una acción coordinada y global para futuras pandemias. Y como les decía, quiero que saludemos a Aurelio Martínez, es presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia. Señor Martínez, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Oiga, ¿cuál es el cálculo? Porque, en fin, hemos leído cifras de todo tipo estas últimas horas. El cálculo del número de contenedores que, con destino al puerto de Valencia, han quedado atrapados durante estos días en el canal de Suez y van a ir llegando.
Bueno, pues aproximadamente, si tenemos en cuenta que 4.000 al día son los que entran y salen, que vienen por Suez, pues ha estado bloqueado 6 días, pues 6 por 4, 24. O sea, más o menos es una cosa en promedio que es lo que esperamos que pueda llegar en los próximos 2-3 días, ¿no? ¿A partir de hoy mismo? No, todavía no llegarán a partir de hoy. Hombre, yo creo que hoy empezaban ya, porque había 400 en espera y la idea era desbloquearlos lo antes posible, porque el atasco es descomunal y además no solamente afecta a Valencia, sino que afecta a toda Europa, como es razonable. Entonces, cuanto antes mejor y cuanto más rápido mejor. Dice usted unos 4.000 contenedores al día a través de esa vía. Claro, la operativa del puerto de Valencia está pensada para gestionar esos 4.000 diarios, pero si de repente se acumulan en 2 o 3 días 24.000, les obligará a hacer un esfuerzo. Qué remedio, pero bueno, ya estamos acostumbrados a trabajar en Semana Santa, porque aquí se trabaja prácticamente casi todos los días y bueno, y si es necesario abrir 24 horas se abre, o sea que la idea es pues que vamos a tener una Semana Santa movida, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces habrá que ampliar horarios, habrá que decirles a los transportistas que a lo mejor tienen que hacer más turnos, habrá que pedir permiso para ello, obviamente, habrá que decirle a aduanas pues que ponga refuerzo personal, en fin, hay muchas cosas. De hecho, para mañana tenemos una reunión de la marca de garantía, que es donde están todos representados y que nos propongan un poco qué medidas adoptar, porque bueno, hay que atenderlo y además cuanto antes mejor. Claro, para quienes no estamos familiarizados con el funcionamiento de un puerto, todos estos contenedores que van a llegar en plena Semana Santa al puerto de Valencia, ¿tienen que salir inmediatamente cuando llegan o tienen capacidad para almacenar esos 25.000 contenedores de golpe? El problema es que el puerto de Valencia ya está bastante lleno, pero en cualquier caso, porque ya tenemos 5,5 millones y tiene una capacidad máxima de 7, o sea que, pero bueno, hay que sacarlos lo antes posible y hay que pensar que las industrias están esperando pues piezas que les pueden llegar. Los 6 días de parálisis ha supuesto una reducción de stocks estratégicos en las industrias y eso implica pues que ahora hay que despacharlos cuanto antes simplemente para que no se rompa la cadena de suministros y de producción, ¿no? Ese es el reto es que salgan lo antes posible, ¿no? ¿Hay capacidad? Hombre, un poco más de capacidad siempre se tiene, ¿no? Si se hace un esfuercillo, pero no mucha, esto que quede claro, no mucha, Claro. Para que nos hagamos también una idea, ¿cuál es el tiempo medio que tarda un contenedor desde que llega al puerto hasta que puede ponerse en circulación con un camión? Bueno, es rápido, porque si el flujo, hay que pensar que vienen los barcos grandes, empiezan a mover las grúas, se le ponen 5, 6, 7 grúas y empiezan a sacar, pues bueno, a un ritmo 140 contenedores, etcétera, etcétera, y de ahí se pasan a la sala, a los patios donde se colocan y de ahí salen ya inmediatamente. O sea, es bastante rápido, la operativa es bastante rápida. El problema es la congestión, porque claro, cuando tienes muchos al final te pueden faltar camiones, te pueden faltar espacio, simplemente, ¿no? Pero ya estamos acostumbrados y si esto a 2x3 nos pasa y además este año está siendo especialmente complicado, ¿no? Lo mismo no tienes contenedores vacíos porque están todos parados en los puertos congestionados, que ahora esto, en fin, estamos acostumbrados ya a todos los líos de que se nos pueden imaginar. No sé cuál puede ser el siguiente, pero no quiero ni pensar. Por lo menos que sea más fácil que este de gestionar. Por lo menos. Bueno, pues Aurelio Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, suerte con la gestión de lo que les va a ir llegando en los próximos días a ese puerto. Gracias por habernos atendido esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias y buenos días. Bueno, lo hemos comentado estos días, ¿no? Como de repente un barco que se cruza en el canal de Suez pone al descubierto el complicadísimo engranaje del comercio mundial globalizado, ¿no? Y como pues ahora el puerto de Valencia, él lo decía, no es el único. También el de Barcelona, por ejemplo, otros puertos de España están ajustando su operatividad para poder recibir esos 25.000 contenedores. Es que 25.000 contenedores en apenas unos días y poder darles salida. Es una dimensión, yo creo, John, interesante, ¿no? La que de repente nos ha obligado a reflexionar. No sé si como tertulianos ¿habíais pensado alguna vez que ibais a tener que acabar hablando de un barco que se cruza en el canal de Suez y de los contenedores que no llegan? Bueno, es un barco que se cruza en el canal de Suez y como bien decía, además como muy bien explicado el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, a ver qué es lo siguiente. Es decir, vivimos en un mundo absolutamente globalizado en el que hay un movimiento tremendo de mercancías, también de personas cuando se puede, ¿no? Y hace un momento hablábamos también de otra parte de ese tipo de problemas, y al final todo es logística y todas las decisiones que se toman o todos los incidentes que ocurren en cualquier parte del mundo afectan de una manera u otra al comercio internacional.
Nieves Goicoechea. Nieves, buenos días. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola de nuevo. Pablo Iglesias participa hoy en su último Consejo de Ministros. Hoy lo deja, porque mañana es el día límite para inscribir, digamos, las candidaturas a la elección de Madrid, a las elecciones de Madrid, y la ley de Madrid dice que no se puede ser ministro o vicepresidente, miembro del gobierno de la nación, y ser a la vez candidato. Así que se abre una nueva etapa. Nieves. Se abre una etapa, es evidente que se abre una nueva fase dentro del gobierno que ahora va a recorrer una transición y lo va a hacer Yolanda Díaz, que va a ser la vicepresidenta tercera, va a consolidar su interlocución en estos próximos meses, lo tendrá que hacer tanto con Pedro Sánchez y también con el resto de los ministros morados, ser la líder de los otros tres ministros morados del gobierno. Ella será quien plantee los problemas, las observaciones o las opiniones del entorno morado a Sánchez, va a hablar directamente con él, como hacía Pablo Iglesias, pero no dejará de ser exigente como era Iglesias, por ejemplo, con el programa de gobierno, que sigue sin cumplirse. Lo vimos ayer en otra nueva reunión fallida en la ley de vivienda, en la que no se llegó a ningún acuerdo. Así que ayer se vivió de nuevo un desacuerdo y con eso tendrá que convivir, transitar y tratar de ello Yolanda Díaz con el presidente del gobierno y con el resto de los ministros. Pedro. Planteaba a las 8 de la mañana que una de las preguntas que habrá que ir respondiendo con el paso del tiempo es cuánto se va a proyectar la sombra de Pablo Iglesias desde fuera del gobierno sobre el propio gobierno, sobre la política nacional, más allá de su candidatura en Madrid. ¿Cómo va a ser la relación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Bueno, será la que él quiera y la que le dejen ser, ¿no? Ayer nos decían en el entorno suyo que no va a ser esa relación que tenía antes con Pedro Sánchez, de que cenamos, hablamos, comemos y nos contamos los problemas que hay en la coalición. Eso no va a ser así, porque ese papel lo tiene que ejercer ahora Yolanda Díaz. Entonces va a ser un papel entre dos líderes de dos partidos políticos, el PSOE y Unidas Podemos, en este caso, por parte de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Van a seguir hablando, tienen una relación cordial, pero la influencia ya de Pablo Iglesias como vicepresidente deja de ser así. No va a tratar directamente todos los problemas del gobierno, pero sí las políticas de Unidas Podemos que quiere que se cumplan dentro del gobierno. Así que será una relación diferente, pero no dejará de ser una relación intensa. Eso sí, desde el ámbito del partido. ¿Y el relevo cómo va a ser? Bueno, es llamativo porque hoy es el último día del gobierno de Pablo Iglesias dentro del gobierno. Se despide como vicepresidente, pero no va a comparecer en lo que sabemos hasta ahora como vicepresidente en el gobierno en la rueda de prensa con María Jesús Montero, a pesar de que se aprueban varias medidas importantes de dependencia, como es el reparto de más de 200 millones de euros entre las comunidades autónomas, porque la ley de dependencia tiene una parte autonómica que tiene que desarrollarse. Así que él no va a comparecer, lo va a hacer María Jesús Montero, pero vamos a ver si durante el día de hoy a lo mejor él decide despedirse de otra manera. Veremos, como ha hecho otras veces, ¿no?, si tiene alguna intervención o no, pero eso de momento no está confirmado. Y luego el relevo será mañana, Pedro. Mañana se publica en el BOE el cese de Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno, se publican los nombramientos de Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera y de Ione Belarra como ministra de Derechos Sociales. Después de eso ambas irán a prometer su cargo ante el rey y después ambas acudirán también al ministerio, en el que también estará Pablo Iglesias, que tendrá que repartir la cartera como en dos trozos, uno más grande, digamos, de vicepresidenta tercera para Yolanda Díaz y el otro del Ministerio de Derechos Sociales para Ione Belarra. Y eso será dentro del ministerio, pero será mañana, Pedro. Bueno, tú pendiente por si hay alguna forma de despedida del vicepresidente. No sé, o quizá redes, también por sí, ejemplo. o Pedro Sánchez quizá, a lo mejor hace una intervención dentro del gobierno de despedida, quizá Pablo Iglesias también tenga una intervención dentro del gabinete después de la reunión o en la famosa intervención esta que tienen después de la tortilla, del aperitivo, quizá ahí se produce, bueno, pues una despedida entre todos. Ya veremos cómo nos explica este acto. Pues ya nos contarás. Gracias, Nieves. Hasta ahora. Bueno, pues Pablo Iglesias deja de ser vicepresidente del gobierno. A las 8 decía, hoy es ese día en el que se cruzan el pasado y el futuro de Pablo Iglesias, el futuro como candidato, el pasado como lo que va a ser en las próximas horas ex vicepresidente. Y bueno, Verónica, pues se puede ir aportando, ¿no?, alguna reflexión sobre el pozo que deja, aunque es verdad que cuanto más tiempo pase, pues más se puede aplicar la perspectiva, ¿no? Pero alguna ya se puede ir aportando, Verónica, sobre el pozo que deja su paso por el gobierno. Su paso por el gobierno y su paso por la política, porque no se puede que... Bueno, de momento sigue política. Eso es lo que iba a decir, o puede que sí que sea así. Yo sinceramente, viendo y analizando la trayectoria de Pablo Iglesias, yo sinceramente no le veo, ¿no?, de portavoz de un grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid. Creo que Pablo Iglesias
puede tener o ha tenido otras aspiraciones. La Asamblea de Madrid, digamos que tiene un papel muy pequeño en los medios de comunicación, a pesar de que Pablo Iglesias pues siempre vaya a tener un protagonismo pues por su figura, por su capacidad de retórica y por su inteligencia política, ¿no? que la ha demostrado a lo largo de estos 10 años de carrera política. Pero lo que sí que es cierto es que lo que parecería indicar o lo que podríamos intuir de este movimiento es que puede estar escribiendo el epílogo de su carrera política, que no de su carrera pública, porque ahí luego se abre una ventana de oportunidad para otras aventuras, ¿no? Lo veo como consejero del señor Gabilondo, a pesar de que el señor Gabilondo haya dicho con este Pablo Iglesias no. Hombre, me extrañaría mucho que la Comunidad de Madrid se perdiera para la izquierda porque no se entendieran cuando acaba de salir de presidente del gobierno de España. Me parece que sería inverosímil y que son de esas cuestiones que se dicen en campaña, pues bueno, pues para intentar marcar un poco el espacio político de uno. Pero si eso no llega a pasar y si Ayuso tiene una mayoría o absoluta o armada con otras fuerzas políticas como Vox, a mí me parece que el señor Pablo Iglesias habrá hecho un último servicio a la causa de Unidas Podemos, pero que luego pues sería un líder más orgánico que transitaría ese transición hacia el siguiente liderazgo, que podría ser el de Yolanda Díaz, pero no lo veo sinceramente en la Asamblea de Madrid de Diputados ni de portavoz de su grupo. En esa encrucijada entre su pasado como vicepresidente y su futuro como candidato, ya veremos qué en la Comunidad de Madrid. Yo preguntaba por el pozo, pero Verónica se ha ido por el futuro. Pues sigamos por el futuro. Sí. Eduardo. Sí. Yo no puedo evitar hacerme la pregunta que seguramente se hace mucha gente, ¿no? ¿Ya está? ¿Esto es todo? ¿Este es el último acto de el líder que construyó un movimiento político, bueno, pues yo creo que el más relevante que ha construido mi generación, y desde luego el más relevante que se ha construido en el ciclo 2011-2021, en esta última década? Me refiero a movimiento por proyecto y partido político. Es imposible no hacerse esa pregunta. Preguntarse si esto ya está, si aquí termina todo, ¿no? Y por eso creo que las dudas que plantea Verónica son muy oportunas, porque bueno, orbitan en el aire alrededor de una figura, pues para mucha gente muy controvertida, etcétera, etcétera, pero indiscutiblemente relevante en el ciclo político del que ha formado parte en estos últimos años, ¿no? Es cierto que además la hiperaceleración que ha alcanzado, bueno, yo creo que la vida en general, pero desde luego la política también, de manera muy concreta en particular, pues hace que los ciclos sean más cortos, que los procesos de desgaste sean mayores, que la intensidad sea enorme y que en cualquier curva te puedas tropezar, porque esto va a una enorme velocidad. A veces no sabemos muy bien para qué va tan rápido. Sería bueno que fuera un poco más lento y un poco más abajo, en el sentido de tener capacidad de transformación. Primero porque las buenas ideas casi nunca están en la superficie, suelen estar en profundidades. Y los procesos de cambio de la sociedad no suelen ser cuestión de algo superficial, suelen requerir de trabajos muy, muy, muy abajo, muy a fondo y durante largo tiempo. Pero si esto ya está, pues a lo mejor ya está. A lo mejor la velocidad que ha llevado todo, y de la que también Pablo Iglesias ha sido contribuyente neto en estos últimos años, pues hace que ya esté todo, ¿no? Aún así, bueno, es cierto que hay perfiles políticos diferenciados. Hay políticos más de campaña y de movilización, y hay otros políticos de transformación y de concertación. Yolanda Díaz ha demostrado en estos meses o en este año ser de transformación y concertación, porque cuando todo estaba más polarizado que nunca, cuando todo era más difícil que nunca en sentido de alcanzar cualquier tipo de acuerdo, ahí está, no hay manera de que acuerden nada los grandes partidos excepto el Consejo de Radio y Televisión Española, ya está. Ella no ha parado de conseguir acuerdos en la mesa de diálogo social. No parecía el perfil más proclive para sentarse con la COE y pactar con el señor Garamendi en la zona de impacto donde ha caído la bomba atómica de esta pandemia, que es en el mercado laboral, y hacerlo a la vez con los sindicatos, ¿no? Y eso lo ha sabido hacer, a veces muy en segunda línea, pero desde mi punto de vista de manera muy relevante. Así que escucharemos atentamente qué dice y cómo hace las cosas, porque yo creo que ahí hay una pista de futuro relevante que seguir. José Luis. La verdad es que es una situación bastante curiosa. Me gusta el argumento de Eduardo, ¿no? Es decir, en 10 años esto es todo, ¿no? Es decir, esto es todo lo que queda de un movimiento. Pero sobre todo me resulta curioso porque me parece que Pablo Iglesias ha tomado una decisión muy coyuntural
para lo que él nos tenía acostumbrados como líder del movimiento primero, digamos, que surgió de aquellas acampadas de la Puerta del Sol y después del partido de Unidas Podemos. Y digo coyuntural porque me da un poco la sensación de que la posibilidad de un gran fracaso de Unidas Podemos en estas elecciones autonómicas en Madrid ha provocado que él haya tenido que salir del gobierno a toda prisa para poder liderar un proyecto político y evitar que Unidas Podemos se quede sencillamente sin escaños en la Asamblea de Madrid, que algunas encuestas así lo decían antes justo de su presentación como candidato. A partir de ahí, pues es evidente que esta decisión es curiosa, ¿no? Es ahora a una nueva posición de Unidas Podemos en el gobierno. La verdad es que últimamente España es un país que vive permanentemente hablando de las primeras veces, ¿no? La primera vez que tenemos un gobierno de coalición a nivel nacional, y es la primera vez que el líder de ese gobierno de coalición, digamos de la parte minoritaria de Unidas Podemos, no es el propio líder de Unidas Podemos. Es decir, en cierta manera, Pablo Iglesias deja de ser vicepresidente segundo del gobierno para convertirse en el jefe de la vicepresidenta tercera del gobierno, porque a nadie se le escapa que por mucho papel, y estoy de acuerdo que posiblemente sea la ministra más destacada de esa formación política en el gobierno actual, no es menos cierto que quien seguirá, digamos, liderando el proyecto político de Unidas Podemos es Pablo Iglesias, y por lo tanto lo que él diga tendrá importancia no solo como líder de su partido, sino también como líder de 4 de los ministros, de una vicepresidenta y 3 ministros en el gobierno de España. Por lo tanto, todo eso es lo que vamos a tener que ver en los próximos días. Yo lo que no acabo de ver es evidente que Gabilondo solo puede ser presidente de la Comunidad de Madrid si le dan las cifras y si Pablo Iglesias la apoya, pero después, a partir de ahí, el papel que pueda desempeñar el reinvento de Pablo Iglesias es lo que no acabo yo de ver una vez que se produzcan esas elecciones, ya sea porque hay una posibilidad de gobierno de Gabilondo, insisto, con el apoyo de Pablo Iglesias, ya sea porque Pablo Iglesias se queda sencillamente de líder, pues a lo mejor de la última o penúltima fuerza política de la Asamblea madrileña. Con Verónica Fumanal, Eduardo Medina y José Luis Ayón. Y como les decía, nos escucha ya en el Parlamento de Cataluña Salvador Illa. Señor Illa, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, le pido primero una primera lectura, un análisis de lo que hoy, salvo giro inesperadísimo de los acontecimientos, va a suceder en esa segunda votación, y es que el candidato de Esquerra Republicana saldrá derrotado precisamente por la falta de apoyo de Junts por Cataluña. Pues una repetición de un fracaso, ¿no? Estamos donde estamos en Cataluña por el fracaso del anterior gobierno, ya integrado por Junts per Catalunya y por Esquerra Republicana. Este fracaso del anterior gobierno llevó a un anticipo electoral, y insistir, repetir un fracaso, pues nos está llevando a lo que estamos viendo, ¿no? A una investidura fallida el viernes, a una primera sesión de investidura fallida el viernes, y muy probablemente hoy a una segunda sesión también fallida, ¿no? Esto indica, a mi juicio, que hay que abrir un nuevo tiempo en Cataluña, una etapa distinta, con un planteamiento que no sea divisivo, que reúna un consenso amplio de la sociedad catalana. A mí me parece que esto lo podemos conseguir en torno a 3 objetivos, ¿no? Vencer al virus, reactivar la economía y garantizar que nadie quede atrás, y es lo que creo que le conviene en estos momentos a Cataluña, que desde luego no merece estar viendo este espectáculo y sin un gobierno ya desde bastantes meses, ¿no? Claro, pero ese planteamiento, señor Illa, no encuentra la permeabilidad necesaria en otros grupos. Bueno, lo otro ha fracasado, ¿no? Ese fracaso nos llevó a la de anticipo electoral y nos está llevando a un nuevo fracaso, ¿no? El viernes y muy probablemente hoy martes, ¿no? Y por tanto lo que estamos viendo es que el otro no funciona y que hay que abrir un tiempo nuevo. Evidentemente no es sencillo reunir los apoyos. Yo ya he manifestado que estoy dispuesto a intentarlo, y voy a seguir trabajando en esta dirección, ¿no? Me parece que cuanto más tardemos, peor va a ser para Cataluña, ¿no? Los tiempos que estamos viviendo, los tiempos de lucha contra el COVID requieren, insisto, un enfoque completamente distinto al que hemos seguido estos 10 años, que nos han llevado pues a decadencia, a falta de cohesión social y a un desprestigio progresivo de las instituciones de Cataluña, ¿no? Y este camino, insisto, no es un camino, es una vía muerta, en definitiva, ¿no? Tengo claro que en todas las sedes de todos los partidos se manejan estos días todos los escenarios posibles, en la del PSC también. ¿Ustedes creen que hay un riesgo real de que este bloqueo derive en una nueva convocatoria electoral? No lo sé. No, lo que sé es que no es lo que le conviene a Cataluña, y lo que sé es que si ocurre es responsabilidad de quienes se empeñan en repetir fracasos que ya hemos constatado que no producen ninguna mejora en las condiciones de vida de los catalanes y las catalanas. Miren, nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar
ayudar a que avance el país, a practicar una política útil que proporcione mejoras concretas y específicas a los ciudadanos de Cataluña, y en eso siempre estamos. En repetir fracasos no nos van a encontrar, porque bueno, es una pérdida de energías y una generación adicional de frustraciones a los catalanes que ya venimos acumulando bastante en los últimos 10 años como para que les añadamos de nuevas, ¿no? Y no quiero decir nada además sobre el espectáculo de la discusión entre los que fueron socios de gobierno, lo siguen siendo en el gobierno provisional y pretenden serlo en un futuro, ¿no? Creo que esto habla por sí mismo y no hace falta que yo añada nada más a esto. ¿Sería un fracaso, o repetir el fracaso, o incidir en el fracaso, un gobierno de Esquerra con los comunes facilitado por el PSC? Bueno, el PSC ganó las elecciones, ¿no? El PSC no entiendo por qué no tiene que aspirar, vamos, es el enfoque que yo defiendo, a liderar este gobierno, un gobierno de izquierdas. Efectivamente, yo me he manifestado durante la campaña electoral y en días posteriores partidario de un gobierno de izquierdas, integrado por los socialistas y por los comunes y con apoyo de Esquerra, ¿no? Todo aquel que vea necesario unificar, cohesionar a la sociedad catalana en torno a los objetivos que yo he señalado o a otros, pero que rechace planteamientos de unilateralidad o planteamientos que incidan en aumentar más la división de la sociedad catalana, pues en fin, va a contar con nuestro diálogo y con nuestra exploración de posibilidades de colaboración mutua, ¿no? Pero el PSC, insisto, como ganador de las elecciones, creo que tiene la legitimidad, y no solo esto, sino incluso la obligación de intentar construir y liderar esta alternativa, ¿no? ¿Y usted cree que Esquerra ahora mismo sigue instalada en esos planteamientos que usted menciona, que inciden, que agrandan, ahondan en la división de la sociedad catalana? Bueno, Esquerra, el señor Aragonés el viernes vino con un planteamiento, con un único acuerdo con la CUP, que es un partido antisistema, ¿no? Con unos planteamientos que yo creo que están muy alejados no solo de la centralidad política en Cataluña, sino incluso de lo que son los parámetros mínimos de generación de riqueza en cualquier sociedad, ¿no? Hay un cierto sometimiento conceptual y político de los partidos independentistas catalanes a la CUP, ya lo vimos desde Artur Mas, recordemos la famosa papelera de la historia, ¿no? Y Esquerra vino con este planteamiento que nosotros desde luego no podemos suscribir, ¿no? Porque incide en la división de la sociedad catalana de la mano de un partido que no ha sido ni tan siquiera capaz de dar un apoyo explícito a la policía catalana, a los Mossos d'Esquadra, en los incidentes que hemos visto en las últimas semanas, graves incidentes, por cierto, en Cataluña, en Barcelona, en Lérida, en Tarragona, en Gerona, en muchas ciudades de Cataluña, ¿no? Por tanto, por este camino no vamos a ninguna parte. Aceptó incluso acortar la legislatura a 2 años, con una cuestión de confianza que indica ya el grado de cohesión que es capaz de ofrecer con este pírrico pacto con la CUP, ¿no? Una cosa más, señorilla, supongo que usted mantiene línea abierta con Sánchez y con la Moncloa, un contacto más o menos habitual. ¿Cuánto preocupa ahora mismo en Madrid, en el gobierno, esta exhibición de fuerza negociadora, de bloqueo de Puigdemont y de Junts per Catalunya? Bueno, el presidente del gobierno y el PSOE, en fin, con quienes hablo yo, pues con asiduidad, siempre han estado no solo muy preocupados, sino muy ocupados en que Cataluña encuentre un camino que facilite el avance de Cataluña, ¿no? El salir de esta parálisis, de este bloqueo, ¿no? Y lo que estamos viendo estos días, pues lógicamente nos preocupa a todos, a mí también, ¿no? Sobre todo porque es, insisto, repetir un fracaso. Y es bastante de sentido común que empeñarse en repetir cosas que no han funcionado vuelva a llevar al mismo resultado, que es un nuevo bloqueo, una nueva parálisis, a un callejón sin salida en definitiva. Por eso es tan importante, constatado esto, que nos esforcemos todos, ahí estamos los socialistas, en abrir un tiempo nuevo y una etapa nueva en Cataluña, ¿no? Salvador Illa, gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, un placer. Bueno, retomamos el análisis y avanzamos hacia lo que iba a ocurrir en el Parlamento catalán. Eduardo Madina, decía Salvador Illa, la repetición de un fracaso que él sostiene podría evitarse con un gobierno del PSC, con los comunes y apoyado por la Esquerra Republicana, una fórmula que hoy es inviable porque, bueno, está claro que el independentismo apuesta por una reedición de ese acuerdo entre Esquerra y Junts per Catalunya, sumando a la CUP, y esa tensión entre quienes van a manejar el poder en Cataluña y quienes quieren demostrar poder desde Bruselas, Eduardo. Bueno, yo creo que hay quien se empeña en que el año 2020 sea un año más y que esta pandemia y todo lo que le ha pasado a este país sea inocuo a todos los efectos. Y yo creo que tira de una nostalgia de un proceso independentista del pasado que terminó en fracaso, que terminó con dirigentes independentistas huidos,
con otros encarcelados y con el desmoronamiento de la solidez de ese movimiento que durante un tiempo aspiró a, bueno, no sé si sacar a Cataluña de España como a sacar España de Cataluña. Pero llegó un mes de marzo del año 2020 y un virus se interpuso en todas nuestras vidas y también en este proyecto que tenían algunos para su Cataluña soñada, y por mucha nostalgia a la que recurran hoy, aquellos días no volverán. Cataluña ha votado de manera diferente. Lleva votando 2 elecciones autonómicas seguidas a partidos como primera fuerza no independentistas, que no lo son. Las anteriores elecciones autonómicas las ganó Ciudadanos y estas últimas las ganó el PSC con Salvador Illa como candidato. Es verdad que no van a tener mayoría, ni Illa ni sus compañeros del PSC, que son los míos, para tener una mayoría en el Parlamento Autonómico de Cataluña que le permita gobernar, pero toda artificialización de mayorías, que traten algunos al servicio del rescate de un tiempo que ya no volverá, tan solo conducirá a la melancolía. No volverán los días de grandes movilizaciones a favor de proyectos independentistas, no será inocuo el año 2020, no será inocuo tampoco como ha pasado esta pandemia por toda España y también por Cataluña, no será inocuo el precio que han pagado algunos por lo que intentaron hacer en ese proceso, ese proceso independentista. Todo ha cambiado en general en nuestro país y está cambiando en el mundo. Aunque se empeñen, está cambiando también en Cataluña, y en ese sentido creo que Salvador Illa tiene razón. Cataluña o la sociedad catalana debería aspirar a un proyecto de futuro, no a un proyecto en segunda investidura fallida hoy, que trata y se tropieza en el proceso de investidura de reeditar un pasado que ya no volverá, por mucho que se empeñen. Así que yo creo que esa es la encrucijada en la que está hoy el Parlamento de Cataluña por segunda vez. Tiene pinta de que este gobierno, surja como surja alrededor de Pere Aragonés, pues va a ser un gobierno con problemáticas serias para carburar. Vamos a terminar esta primera ronda, luego saludo a Jessica Albiach, que nos está esperando ya también en el Parlamento catalán, y después volvemos al abierto. Verónica y luego José Luis. Sí, yo coincido mucho con el diagnóstico de Eduardo Madina, es decir, en estos momentos hay unos partidos políticos que están intentando construir una mayoría que políticamente no tienen. ¿Y por qué digo que políticamente no la tienen? Porque son 3 partidos independentistas, sí, pero es que cada uno considera que la independencia tiene que llegar o va a llegar de una forma absolutamente diferente, tanto desde el punto de vista del proceso como desde el punto de vista del método. Algunos han optado por una vía más tranquila y menos unilateral y otros quieren romper. Y además hay otro partido que es Junts, que ha intercalado los papeles con la CUP. La CUP era antes, en las 2 últimas legislaturas, había sido quien había dinamitado las investiduras y quien había decidido que aquellos que se presentaban a la investidura por parte de los exconvergentes son los que no valían. En este caso Artur Mas, como ha recordado Edu, y después Turull, también quiero recordar que fue un candidato renegado por la CUP, y ahora han intercambiado los papeles con Junts. Junts es ese partido antisistema que condiciona cuestiones que son absolutamente alienas al funcionamiento democrático y político de Cataluña para condicionar una investidura, que es el Consell dichoso por la República, que es un armatoste político sin ningún aparataje legal, sin ningún aparataje legislativo, donde gobierna Puigdemont. Entonces, en estos momentos, el escollo para que en Cataluña se pueda armar una mayoría es que hay unos partidos que, como decía Eduardo, están en una nostalgia intentando revivir una unidad independentista que no existe. Y a mí me parece que en estos momentos Esquerra vuelve a fallar. Porque Esquerra podría armar una mayoría alternativa de izquierdas con los comunes, que estoy segura que Jessica Albiach ahora lo podrá corroborar, ¿no? Porque hay una mayoría alternativa, pero en mi caso, en mi opinión, es Esquerra Republicana quien vuelve a fallar a la historia de Cataluña. Ahora se lo preguntaremos. José Luis. Pues la verdad es que Salvador Illa lo ha dicho perfectamente, es decir, Cataluña se dirige claramente hacia la repetición de un fracaso. Y además, oye, se agradece mucho que se diga sin gritar, con una frase sencilla. Se repite un fracaso, sencillamente es eso. Y se repite un fracaso en cierta forma porque nadie es capaz de moverse de sus actitudes en esa parte del tablero, en la parte del tablero independentista o nacionalista. Porque es evidente que la CUP va a seguir haciendo de la CUP. Junts per Catalunya
Es verdad lo que dice Verónica, que está haciendo un poquito también de la CUP, pero sigue manteniéndose en la misma posición sin darse cuenta que ha perdido absolutamente la posición de líder en la parte independentista del tablero político, y Esquerra Republicana no se acaba de atrever o no se acaba de creer que se han convertido precisamente en los líderes de esa parte, es decir, son el partido nacionalista, el partido independentista más votado en las elecciones del 14 de febrero. Y yo creo que alguno de esos tres partidos, si queremos evitar un fracaso futuro en Cataluña, tiene que cambiar de actitud. Como no lo va a hacer la CUP y no lo va a hacer Junts per Catalunya, el único que tiene en sus manos cambiar el ritmo, cambiar las cosas. Yo no digo que busque una mayoría alternativa, o también lo puedo decir, pero sobre todo que cambie su actitud y que se crea de verdad que son los líderes de esa parte del tablero político. Dicho eso, no es un problema únicamente de que hoy vaya a fracasar un debate de investidura, una votación de investidura, que nadie tenga ninguna duda que esa investidura se va a producir en los próximos 2 meses, seguramente, pues a lo mejor apurando el plazo, como en otras ocasiones, hasta el 26 de mayo, porque yo no creo que haya, suficiente valentía en el lado independentista del tablero político como para repetir unas elecciones, porque es muy posible que muchos de aquellos que se quedaron en casa el 14 de febrero, por muchos motivos, la pandemia, el cansancio, la sensación de que todo estaba decidido de antemano, etcétera, etcétera, pudieran ir a las urnas y entonces sí provocar el cambio político que necesita Cataluña. Dicho eso, insisto, yo me quedo con las palabras del candidato socialista. Esto es un fracaso durante los últimos tiempos y un fracaso que se va a repetir si alguien no pone algún tipo de solución. Y como les decía, nos escucha y nos esperaba ya en el Parlamento catalán Jessica Albiach, líder de los comunes en el Parlamento. Señora Albiach, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Por empezar por uno de los escenarios que planteaba ahora José Luis Ayllón, en su partido temen que Cataluña se vea abocada dentro de 2 meses a una repetición electoral. Bueno, ya no es tanto que temamos una partida ahora con el último tertuliano que estaba explicando que seguramente acabarán llegando a un acuerdo. A mí lo que más miedo me da es que volvamos a tener un gobierno que es fallido, un gobierno que no funciona, que otra vez la ciudadanía, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, de una crisis social económica que ya nos está golpeando muy duramente, pero que sabemos que en los próximos meses todavía se puede agravar más, volvamos a tener un gobierno dividido que pone toda la energía en sus batallas internas, en a ver quién manda, porque saben que hay esta división entre, por un lado, el Consell de la República, donde quiere mandar Puigdemont, y por otro lado está Pere Aragonès al frente del gobierno de la Generalitat. Vemos como Junts quiere construir esta bicefalia, y aquí principalmente viene el problema entre ellos, y que en medio de todas estas peleas internas otra vez la ciudadanía no se vea atendida, y además vemos como cada vez pues la gente pues está más desafecta, se siente más lejana de la política, y la verdad es que no me extraña, con todo el sufrimiento que hay, vemos como al final estamos aquí otra vez más a constatar un fracaso cuando unos y otros saben que hoy no saldrá adelante. Se ha mencionado también que en el fondo quien está verdaderamente ante una encrucijada, quien puede tomar una decisión que cambie las tornas, es Esquerra Republicana. Absolutamente. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay alternativa. Es decir, el señor Pere Aragonès de Esquerra Republicana puede seguir insistiendo en una fórmula que ha fracasado, como decía, que es la fórmula entre Esquerra y Junts per Catalunya, o puede probar una alternativa, y eso es un gobierno con En Comú Podem y también con el apoyo del Partido Socialista. Y esta es la única alternativa real. Lo que pasa es que vemos como Esquerra Republicana prefiere priorizar el eje independentista, por miedo además a que les llamen traidores, y yo el otro día se lo decía, le decía, señor Aragonès, si es que al final les están llamando traidores igual, porque hay un sector que nunca tiene suficiente. Y por tanto, yo creo que están atrapados en esta lógica y en esta relación tóxica que tienen entre Junts y Esquerra, y no están dejando que Cataluña avance. Claro, el líder del PSC, Salvador Illa, con quien hablamos hace unos minutos, planteaba otra alternativa. Las alternativas se construyen también a partir de las matemáticas, ¿no? Lo que suma y lo que no suma, que es PSC con comunes y que sea Esquerra quien facilite ese gobierno. Bueno, al final lo que vemos es que tanto Esquerra Republicana como el Partido Socialista quieren gobernar con En Comú Podem. Yo creo que eso es una buena noticia. Lo que tenemos claro es que los números tienen que dar, la aritmética está ahí, y ahora mismo vemos como la única opción viable
sería la que yo le he explicado, que es un gobierno de Esquerra Republicana con En Comú Podem y con el apoyo del PSC, y creo que es una cosa bastante sensata, porque hemos visto como Esquerra Republicana sí que ha sido generosa con el gobierno central, con la investidura de Pedro Sánchez o con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Por tanto, yo creo que a todos y a todas nos conviene que Cataluña tenga un gobierno estable, un gobierno que crea en el diálogo, un gobierno que le dé una salida esperanzadora a las crisis múltiples que estamos atravesando, y creo que haríamos muy mal si mirásemos solamente los intereses de nuestros partidos y no las preocupaciones de la gente. Pero ¿y usted no cree que imaginemos que esa hipótesis finalmente se da, Esquerra Republicana, los comunes, el PSC facilita un gobierno, hoy es inviable, ¿no? Pero imaginemos que se da. ¿Usted cree que Esquerra podría gobernar sin ataduras respecto a la presión que indudablemente le iba a someter Junts y Puigdemont desde Bruselas? Si te refieres a si hace un pacto con nosotros. Sí. Bueno, es que la presión siempre va a estar. Es decir, gobierne con quien gobierne, incluso gobernando con Junts per Catalunya, esta presión va a existir. Y precisamente si gobernase con Junts per Catalunya, esta misma presión sería la que haría que este gobierno fracase. Yo le dije el otro día, sabemos que vamos a un gobierno que tiene obsolescencia programada. Sabemos que no durará lo que se necesita y que no tendrá la estabilidad suficiente. Por tanto, presiones existirán hacia Esquerra Republicana, gobierne con quien gobierne, porque precisamente lo que Junts no acepta es que Esquerra Republicana ha quedado por delante. Bueno, pues a ver cómo va el debate de hoy. El resultado yo creo que lo damos por hecho, ¿no, señor Albiach? El resultado es más que previsible, cosa que es lamentable, y yo espero que no le sigan haciendo perder el tiempo a la gente. La gente necesita que precisamente los políticos y las políticas que para eso nos pagan y para eso nos votan, seamos una ayuda para encontrar soluciones y no un problema añadido. Jessica Albiach, gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a vosotros, un abrazo. Buenos días. Bueno, retomemos la tertulia con Verónica, con Eduardo y con José Luis. Es cierto que argumentalmente hemos avanzado poco en las últimas semanas, bueno, prácticamente desde que se votó. Los argumentos que dan unos y otros para plantear alternativas hoy inviables siguen siendo los mismos. Existe cierto consenso en que el gobierno de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya será un gobierno, pero no será un gobierno bien avenido. Ya veremos si consigue acabar o no la legislatura. Y para los catalanes sí, pues incluso para los independentistas me atrevería a decir que sería dramático, Eduardo, un gobierno incapaz, inoperante en un contexto de emergencia. Es que esto no es una exageración, ¿no? Es decir, no es un acto de dramatismo periodístico al hablar de un contexto de emergencia. Es que lo es sanitario, una emergencia social, una emergencia económica, una emergencia empresarial. Sí, porque además parece una potencial mayoría de gobierno, lo ha explicado muy bien Jessica Albiach, que ya ha dado error en estos años. Es decir, que tiene desgaste de materiales, que tiene desgaste de relaciones internas, que tiene desgaste de contenidos, que tiene ya facturas pagadas, que tiene más que fisuras, grandes grietas, y que vive pues metido dentro de una nube de nostalgia por un proyecto que no volverá. No volverán porque ha pasado una cosa en el medio, y es que es una pandemia, con una grave crisis económica, con una grave crisis social. Y volver a reencontrarse en un proyecto que ya se fue, pues da la sensación de que es una apuesta por algo que hemos analizado mucho en esta mesa del Hoy por Hoy en la cadena SER, y es durante todo este tiempo, hace mucho tiempo que no vemos un gobierno en Cataluña que envíe al Parlamento de Cataluña un proyecto de ley para algo que hable de la gente. Habla todo el rato, todo el debate político catalán, de la ensoñación independentista. Como decía antes, no sé si va de que Cataluña salga de España. Sé que va de fondo de que España salga de Cataluña. De eso seguro que va. Pero de los asuntos que tienen que ver con las políticas sociales, económicas, fiscales, educativas, sanitarias, culturales, de todo esto hace mucho tiempo que Cataluña no dice nada. Cataluña, digo, en su institución, en su Parlamento autonómico, en sus instituciones del autogobierno catalán. Hace mucho tiempo que no construye un debate político alrededor de una idea de futuro de Cataluña. Todo el rato lo hace alrededor de una hipótesis de ensoñación independentista, pero es la que ya ha dado error. Por tanto, la pregunta principal, que seguramente que hoy se escuchará intervenciones similares en el Parlamento de Cataluña, es ¿para qué quieren gobernar estas tres fuerzas políticas? ¿Para recuperar una agenda que se fue? ¿O porque tienen algo que decir sobre los programas, proyectos, necesidades, problemas de futuro de la sociedad catalana? Porque de todo eso, bueno, pues lo cierto es que, como tú decías, Pedro, en el marco de esta crisis y crisis económica, todavía no les hemos escuchado decir nada. José Luis y luego Verónica.
Sí, y en la línea de lo que dice Eduardo, de hecho, el debate que hay ahora mismo, o el principal debate, según parece explicarnos en todas y cada una de las crónicas periodísticas de estos días, es precisamente no el papel, o sea, no la situación de 7 millones y pico de catalanes, sino el papel de uno solo, ¿no? ¿Qué papel juega Puigdemont, qué papel juega el Consejo de la República? Es decir, es más institucionalidad, en este caso además institucionalidad ilegal o ilegítima. Es la única discusión que hay ahora mismo. Es decir, no estamos viendo, como se ha ocurrido en otros casos, cuando hay gobiernos de coalición, un debate sobre si subimos un impuesto o bajamos otro, sobre si incorporamos nuevas ayudas al empleo o a las empresas que tienen problemas, si hacemos unas normas distintas en materia de control de la pandemia. No, sencillamente parece que los grandes debates son ¿qué hacemos con Puigdemont? ¿Y qué hacemos con los diputados de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados para que actúen de forma conjunta en sus relaciones con el Gobierno de España? Ese es el gran debate que hay ahora mismo en Cataluña. Es lógico por eso, como decía anteriormente, que muchos ciudadanos a la hora de ir a emitir su voto se hayan quedado en casa. No solo por la pandemia. Yo estoy seguro que mucha gente, lo de la pandemia le pudo provocar un rechazo a acercarse a las colas de votación, pero yo también creo que ha habido mucha gente que ha dejado de votar sencillamente porque la encrucijada parece que nadie la quiere resolver. Y están demostrando los líderes políticos que han salido elegidos, insisto, en la parte independentista del tablero, en que no quieren cambiar su posición. Y si no cambian su posición, sencillamente, pues Cataluña se quedará parada. Y lo malo de que Cataluña se quede parada es que es uno de los territorios más importantes del país, ha sido siempre pujante. Muchos en otras partes de España se fijaban en lo que pasaba en Cataluña y todo eso poco a poco está desapareciendo. Y esas cosas después tardarán muchísimo tiempo en recuperarse. Esa capacidad de dinamismo, esa capacidad de liderazgo económico, social, político, etcétera, que tenía Cataluña, sencillamente ha quedado en algo que ya no existe. Verónica. Por continuar con la proyección que estaba haciendo José Luis, vemos ahora mismo como las dos principales ciudades y las comunidades que la albergan, como son Madrid y Barcelona, Cataluña y la Comunidad de Madrid, tienen gobiernos en funciones que son polos de desestabilización nacional. Es decir, el antiguo eje de estabilidad de España, que pasaba por eso Madrid, Barcelona, ahora mismo se ha derivado a otras comunidades autónomas que están ejerciendo como referentes, ¿no? Como por ejemplo Euskadi o la Comunidad Valenciana, que han sustituido la política española como actores rótula, ¿no? Y estos dos gobiernos en funciones que desestabilizan la política española, lo que vaya a pasar puede ser de nuevo un eje dinamizador de procesos, como por ejemplo, imaginaros que en Cataluña se llega a un acuerdo, ¿no?, con una de las condiciones sine qua non que está planteando Junts per Cat, que es que el independentismo vote junto en el Congreso de los Diputados. Eso haría que seguramente el señor Sánchez y la mayoría progresista perdieran un actor fundamental como es Esquerra Republicana. Y además, continuando con las derivadas nacionales, en la Comunidad de Madrid, imaginaros que la señora Ayuso tiene por encima del 40% y que gobierna con una amplísima mayoría. Eso también tendría derivadas no menores en la política española, en tanto en el Partido Popular, ¿no?, con el liderazgo del señor Casado pendiente de un hilo, y también con eso cómo conjugaría, ¿no?, una posible celebración de elecciones anticipadas. Quién sabe si Vox, por ejemplo, se puede quedar fuera de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Es decir, yo creo que en estos momentos estos dos polos, los dos grandes ciudades, los dos grandes motores de España, que es Madrid y Barcelona, están jugando a la contra, ¿no?, de la estabilidad de la política nacional, y veremos cómo acaba dentro de aquí a 2 meses, donde se van a esclarecer tanto una como otra. Pedro, sí, ¿me permites solo 2 segundos? Yo estoy de acuerdo en que son dos territorios que están generando, digamos, evidentemente una tensión política por encima de la media, pero no es menos cierto que no es lo mismo la capacidad, digamos, o la dejación
de funciones en materia, por ejemplo, económica, que está teniendo o que está demostrando Cataluña en los últimos tiempos, y la diferencia con eso en respecto a la Comunidad de Madrid. De hecho, sí, pero yo no estoy hablando, José Luis, de economía, yo estoy hablando de política, y la señora Isabel Díaz Ayuso está rompiendo sistemáticamente todos los consensos que se están llegando en las mesas territoriales, tanto la conferencia de presidentes como en las asambleas sectoriales, en las conferencias sectoriales. Todos, gente del Partido Popular, del PNV... No te he puesto en duda eso, ¿eh? Claro, pero es que ese polo de desestabilización política merma también lo económico, por supuestísimo. Bueno, pero lo que quiero decir es que al menos no hay una parte, digamos, no hay un intento o no hay una dejación como ha ocurrido en Cataluña, en el que todo se ha jugado a una carta política, dejando de lado toda la gestión de la parte económica. Creo que eso es tremendamente grave. Verónica Fumanal, Eduardo Madina, José Luis Ayllón, gracias a los tres. La semana que viene ya nos vemos por aquí. Efectivamente. Un saludo, un beso. Un abrazo a todos. Adiós, hasta luego. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.